así como la vida fue absolutamente generosa y hubo esa coincidencia, esa sincronización tan lindo de un montón de factores que nos catapultaron con San Alejo, yo arranqué mi proyecto en el momento en el que la industria se fue al carajo. A mí me tocó remarla muy duro porque yo, por ejemplo, hice mi álbum de Lo Oscuro a lo Puro con todas las de la ley. Cuando tuve el álbum listo, me fui a tocar las puertas, tenía todos los contactos, entonces dije, listo, voy a Sony, voy a TAN y hermano, y nadie me copiaba. ¿Cuál es el gran problema de eso, mi Lelo? Y el gran consejo para los músicos es... Yo abrí Twitter, fuimos a un acto promocional con los 40 principales en Villavicencio, de varios artistas, J Balvin y Sebastián Yepes, entonces nos sentamos a estos autógrafos, estos abrazos, Balvin al lado, y Balvin abre su Twitter, 6.000 seguidores, y yo, 14.000 seguidores. Y Balvin me dice, ¿cómo haces? Ahora no hay ni cómo verlo para preguntarle a ese weón cómo hizo. Yo vi por allá unos androides como yo que me hicieron como... Yo me sentí ahí como el que no quiere la cosa. Y, paisa, ¿qué más? ¿Está? No, ¿usted qué? Yo no, ¿y usted qué escucha? Ah, listo. Y entonces empezamos a hablar de música. No, mira, a nosotros nos fascina la música. Y entonces conocí el hardcore, el punk. Y empezamos a hablar a mis 12 añitos de Suicidal Tendencies, Rancid, Black Flag, un montón de cosas. Y estos pelados me acogieron y yo dije, encontré mi lugar. La música se armoniza con historias de soñadores que se han atrevido a escribir su propio camino en ella. Músicos, ingenieros, abogados, managers, productores y muchos otros agentes de la música nos cuentan cómo se han hecho un camino y qué hay que hacer para poder vivir de la música. Bienvenidos al Voltaverso, el podcast de Volta. Hola amigos, bienvenidos al Voltaverso. En este episodio tengo un invitado verdaderamente de lujo. Es una persona que yo francamente no recuerdo bien cuándo fue que yo lo conocí, cómo fue que esa amistad se formó y se cultivó, pero tengo pues como el privilegio de poderlo considerar mi amigo, colega de batallas de esta vida musical. Y quiero que le demos una bienvenida a Sebastián Yepes. Sebas, ¿cómo estás? Hermano. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien o no? Feliz de verte, amigo mío, hermano. Hombre, sí, Sebas, gracias. Intro perfecta, papá. Feliz de conocerte de un nuevo espacio. Ah, sí, pues habías conocido el espacio anterior. Era muy rico ir a tu casa. Sí, de hecho he tenido ganas de volver a que Luz nos haga un bowlcito de almuerzo como aquella vez. No, eso va. Sí. Pero en el campo. Mejor todavía. Vamos a hacerlo. Pero está hermoso el espacio, te felicito, hermano. Muchas gracias. Digno de ti en cada detalle, todo muy lindo. Muchas gracias. Pues aquí, yo ahorita te contaba, apenas llevo un año pues en este lugar. Hay que llevarlas ya instalado un ratote. Sí, pero no creas, o sea, el hecho de separar, porque vos viste pues que yo anteriormente vivía en el estudio literal, era en la misma casa, el estudio. Separar las dos cosas ha sido un ejercicio muy sano. Si bien yo no tenía problemas con esa configuración en mi vida, porque desde que yo empecé con este tema de grabar, producir, siempre fue desde la casa de mis papás, en mi habitación, y digamos que fui capaz como de levantarme por la mañana y decir, estoy en modo, voy a trabajar. A crear tu método. Entonces yo me levantaba, yo salía a trotar, hacía ejercicio y me ponía siempre a trabajar. Oyes. No era como que, ay, me voy a acostar, es que aquí está la cama, pues para mucha gente eso es como una tentación muy tesa. Entonces ya cuando yo salgo de la casa de mis papás y me voy para ya la casa que vos conociste, y allá estuve 12 años, yo seguía viviendo en el estudio. O sea, es que el estudio era como mi ecosistema, mi universo, y ahora tener esto separado ha sido un ejercicio mental sano. Han nacido espacios nuevos, experiencias nuevas, y ha sido muy ¿Cuántas bacano. cosas no habrás podido refrescar de lo que vienes a hacer en el recorrido entre tu casa y acá? Como si vas ahí, pucha, de pronto esto, que quizás en tu casa del baño al estudio no pasaba. No pasaba. Sí, o de la cama al estudio. Oíste, pero verdad, eso es una terapia, ese momento. Claro, totalmente. Sí. Hombre, Seba, no, te reitero la alegría de tenerte aquí. Igualmente, ya te dije que como lo hice con un amigo, si esta llamada no pasaba rápido de tu parte, yo, oiga, ¿y yo qué? No, yo te tenía en el radar desde que yo empecé el año pasado con esta idea del podcast. Sí. Yo puse ahí en la lista Sebastián Yepes. Tan bello, hermano. Qué honor. Pero es que, huevón, la verdad es que este ejercicio ha sido muy teso, pues porque yo te contaba que esto arrancó como una cosa muy informal.
Y yo desde que tuve la primera persona aquí sentada enfrente, yo dije, marica, ¿en qué me metí? Y esa persona siendo pues una gran amiga, las primeras entrevistas, pues que más que entrevistas es una conversada. Es una charladita, sí. Con Pero era tu algunos... impostor ahí seguro diciéndote, no, esto no es lo tuyo, claro, cierto. Parce, pues yo soy músico, yo hago otras cosas, yo no sé preguntar qué estoy haciendo acá, pero bueno, mira. Pues es un gran conversador y tenés una vida muy interesante y lo has hecho muy bien, hermano. Pucha, o sea, pues, mejor dicho, es una charla va a ser muy enriquecedora. Gracias, hombre. De aquí para allá y de allá para acá. ¿Oíste, Sebas? Hey, si no conoces Volta, Volta es un estudio de producción musical con 15 años de experiencia. Entendemos el alma de cada artista, sus sueños, sus emociones, su visión única del mundo y contamos con la tecnología para volverlo canción. Creamos producciones musicales de alto impacto que no solo cumplen, sino que superan las expectativas. Nuestros servicios van desde grabación, mezcla y masterización, hasta composición de música original, entre otros. Nuestra mayor motivación es ver nacer y crecer cada proyecto. Contáctanos y atrévete a dar un gran paso con tu música. Para de pronto las personas que estarán ahí como que, pero es que ¿quién es que es ese man? ¿Quién es que es ese man? Empecemos contando como tu historia, cómo llegó la música a tu vida, ¿cierto? Porque estoy seguro que vas a mencionar el colegio y claro, por supuesto. Entonces, contanos cómo... La niñez. La niñez. Sí, y sin tener ni siquiera un entorno musical, porque en mi casa la corriente de trabajo siempre fue totalmente dirigida hacia el mundo de la política. Imagínate eso. Okay. O sea, obviamente, sin tocar fibras muy sensibles quizás, pero creo que la política tiene un alto contenido finalmente una humanidad, creo yo, que obviamente se pegó la distorsionada más tetra y jueputa con los quizás hace siglos pues, pero creo que finalmente el objetivo es un alto sentido de la humanidad. Entonces yo sí siento que esa sensibilidad la heredé pues de mi familia, o sea, la traigo por el lado de mi madre y de mis tíos maternos y de mi abuela. Una familia cafetera también, paisa pues, de 13 hijos. Okay. Y yo siento, mi niño, que la música fue como la que me salvó, pues, o me escogió, porque yo crecí, a los 2 meses de nacido, mi madre rompe relaciones con quien vivía, que supuestamente era mi padre, después me enteré que no era mi padre. Okay. Y vivo desde los 2 meses de nacido en casa de mi abuela, en medio pues de un caos familiar, un caos pues en el buen sentido de la palabra, de los tíos, todo el mundo, o sea, era pues como el epicentro de la familia, la casa de la abuela, donde entraba y salía mucha gente, sobre todo pues en un universo político. Mi hermano 12 años mayor, entonces yo era el niño de la casa que estaba todo el día. 12 años. Esa diferencia. Claro. Todo esto era en Manizales. Todo esto fue en Manizales. Entonces yo era un niño que estaba en la casa cuzumbo solo porque mi abuelita pues dedicaba su máquina de coser. Yo siempre me soñaba, después grande dije, mi abuelita debe tener un feeling para el guagua, porque era esa máquina de coser que era así, yo esta mujer debe tener un guagua increíble. Sí, las abuelitas de pronto tenían ese gran talento. Claro, hermano, me he hecho este músculo era, pero o para subir palmas también, yo creo que mi cuchita estaba lista. Total. Entonces obviamente mi abuela era una mujer muy rezandera, además me inculcaba mucho la lectura. Okay. Y me obligó a leerme el Nuevo Testamento, que era además un libro chiquitico, entonces no lo recuerdo ni siquiera, pero sí recuerdo el hábito como de tener prácticas de mucha quietud quizás y de mucho estar solito. Me hacía rezar bastante, yo a veces pues me bajaba al patio de la casa a jugar con un balón que recuerdo incluso azul de plástico y decía México 86, que era del Mundial de México 86 pues, y hasta que se me rajó de darle contra la pared, pero nada de eso me llenaba, hasta que un día subí al cuarto como de los tíos, que tenían un estéreo grande y un montón de LPs, y empecé a poner esos LPs, y entre los tíos había pues como un eclecticismo muy particular, porque había LPs de Prince, pero de Air Supply, pero también de Iron Maiden. No como jodas. Que ahí era comprar LPs por comprar LPs, ¿me entiendes? Como por hacer una colección, venga lo que venga. Y entonces yo empecé a oír estas vainas, y lo que me di cuenta, mi Lelo, es que se me iba el tiempo de una manera increíble, hermano, escuchando música y persiguiendo un sonido y persiguiendo el otro. Yo tenía un vicio muy particular al dormir que generó una gran preocupación en la casa, que era que cuando yo me acostaba movía la cabeza así.
todo el tiempo. Entonces me tenían que hacer un búnker incluso contra la pared de la habitación porque me pegaba y yo seguía. ¿Pero dormido? Dormido, sí, para dormirme y dormido lo continuaba. Ah, no jodas. Sí, muy particular. Pensaron pues que era sí, no sé, pero no. Incluso a veces grande siento la necesidad, pero ya lo controlo porque además me acaba el matrimonio, pues, weón. O sea, roncando y haciendo eso, papá. Y diciéndole que no a la señora todo el día, ¿no? Mañana vamos a faltar parte. No. Sí. Me toca armar sábanas aquí en este sofá, mi rey. Entonces me acostaba, y esto te lo cuento pues porque me acostaba como a hacer esto, de oír la música, y una forma de no sentir quizás algo de soledad era que yo me imaginaba que yo estaba en esos grupos, que yo era el cantante. Okay. Y después obviamente cuando fui creciendo, como mi método de acostarme para quedarme dormido era soñar que yo cantaba en un garaje al frente de un colegio, del colegio de niñas lindas de Manizales, que era el colegio Santa Inés. Pero como que siempre ahora lo comprendo un poco, y más hablando contigo, como que mi canal para tener una comunicación con el mundo era a través de la música, ¿cierto? Okay. Era como que este era mi lugar. Pero hasta ese momento era como, no tocabas solo nada, aquí. Era una fantasía. Sí, era pues. Pura fantasía, okay. Era un niño, era solamente, sí, entre los 6 y los 11 añitos quizás, y ahí es donde la vida es muy linda. A mi madre la consigue un trabajo en Bogotá en el año 92, para empezar en el 93, yo tenía 12 añitos, y ahí cambiamos de Manizales para Bogotá. Y yo llego a Bogotá, y en Bogotá pues adaptarme fue muy difícil, porque además llega un paisa con unos Reebok Classic, un pantalón entubado y una chaqueta tipo Ryan Castro o estos manes, sí, pues que eso es una chaqueta de requete oversized con un águila atrás. O sea, esta gente decía los rolos, huevón, de Levi's, sí, Topsider, los Apaches, y engominados para atrás, o sea, con camisa de jean. Y llega este man a ese colegio, al José Joaquín Casas, y me hicieron un bullying el hijo de puta, porque además no encontraba uniformes. Entonces me tocó ir 2 o 3 semanas con mi ropa. Entonces era el bicho raro del colegio, el paisa, pilas, sí, o sea, ese paisa es una nea, una boleta. Pues, entonces el bullying fue brutal. Okay. Y hasta que por fin en una esquina, pero alejada de los recreos, yo vi por allá unos androides como yo, que me hicieron como... Yo me sentí ahí como el que no quiere la cosa. Y, paisa, ¿qué más? ¿Está? No, ¿usted qué? Yo no. ¿Y usted qué escucha? Yo no, pues yo escuchaba esto y esto en la casa de mi abuela. Ah, listo. Y entonces empezamos a hablar de música. Okay. Y no, mira, a nosotros nos fascina la música. Y entonces conocí el hardcore, el punk. Y empezamos a hablar a mis 12 añitos de, bueno, Suicidal Tendencies, Rancid, Black Flag, un montón de cosas. Sí. Y estos pelados me acogieron, y yo dije, encontré mi lugar. Entonces, no, ¿por qué no hacemos un grupo? Mao, el Mauricio, le decíamos, el baterista. Y entonces ya los planes los fines de semana era que mi mamá me dejara en la casa de Mao para escuchar música y ver cómo hacíamos un grupo. Pero no tocabas nada. No, ahí todavía no. Entonces, como llegué tarde a ese grupo, ya estaba José Mario en la guitarra, Mao en la... batería. Y Daniel Ujueta en la guitarra, que él no estudiaba en el colegio nuestro, pero era el guitarrista. Mao en la batería, y entonces no, pues Sebas le tocó el bajo. Yo, pues, ¿qué es el bajo? Pero bueno, hagámosle. Entonces ahí le dije a mi mamá que si me regalaba un bajo, y me dijo si ganase el año, porque venía de perder el año en Manizales. Bueno, y yo, pucha, hermano, excelencia académica. Y en diciembre fuimos a Ortizo de Bogotá, que queda en la 7ª con 50 y pico, sí, aún está ahí. Todavía está. Y me hace poquito estuve por Ay, allá. qué belleza, sí, es un edificio de... Y me compró mi primer, 7ª con 60 y pico, me compró mi primer bajo con un Pibi de 20 vatios. Sí. Y un bajo que es un SDG, un Ibanez SDG de 4 cuerditas. Okay. Y hermano, ahí yo dije, ¿qué es esto? Me metí a clases de bajo, y entonces ahí ya, huevo, en mi cabeza hizo, ¿qué es el bajo? Hoy por hoy es mi instrumento favorito, pues. Por encima de la guitarra. Por encima de la guitarra. Okay. O sea, la guitarra es otra cosa para mí, pero el bajo, hermano. Sabes que yo he desarrollado un amor especial por el bajo. Sí. O sea, si bien yo desde niño fue la guitarra mi primer instrumento. Claro. Estando en el estudio, cuando me toca, pues todos mis discos han sido autoproducidos. Entonces cuando llega el momento de pues la batería siempre la toca alguien que sepa del tema, un baterista profesional. Pero cuando empecé como a enfrentarme al tema, bueno, no, pues yo siempre decía, yo puedo tocar el bajo, pues ¿por qué no? Voy a intentarlo. Como que, parce, esto es bacano. Entonces cada vez que se repetía y se repetía, y encontrar esa manera de uno pegarse con la batería y encontrar como
cómo potenciar un ritmo en la batería o en un beat, lo que sea, con el bajo. Encontré un amor increíble porque lo veo más que un instrumento de cuerda como un instrumento de percusión. Pues no sé si tenga sentido, pero sí, yo claro, lo veo así, yo lo siento así. Es muy rítmico, pues. Sí, es muy rítmico. Entonces ha sido como un amor ahí. Una revelación. Sí, de los últimos años. Qué lindo. Y tanto que hay veces como que digo, que no tener un grupo tocar el bajo, pues o tener, como estar ahí en ese rol y por pensar favor. la música distinta. Desde ahí, exactamente. Sí. Y es un papel, yo lo asocio, no sé si es una analogía pues como correcta, pero uno tiene la vida y sobre la vida hace todo esto, ¿sí me entiendes? O sea, se monta toda su película. Esos son los instrumentos, pero tener la vida, o sea, la vida es el bajo para mí, ¿me entiendes? O sea, sobre eso es sobre lo que tú haces todo lo demás. Y un bajista dispara un proyecto musicalmente hablando o lo deja ahí, ¿me entiendes? O lo acompaña. Pero entonces, bueno, por ejemplo, entonces en esa niñez conocí una banda que se llama Primus. Primus. Les Claypool, pues, que es un payaso del bajo, pues, perdón, o sea, un acróbata, perdón, más bien. Un acróbata, literal acróbata. Sí. Y eso también fue, pues, la locura. Entonces, como que tuve esa inquietud de estudiar bien el bajo, al punto en que, claro, como era un instrumento menos popular, en el colegio me volví el bajista del colegio. Entonces era un parche, milelo, porque la semana cultural yo pasaba por los salones de clase y yo estoy ocupado. Porque todo el colegio, yo me tenía que aprender todas las canciones que todos los chicos querían cantar, porque todos querían estar en la batería, estar en la guitarra o cantar. Y a mí déjenme aquí sobre mi amplificadorcito, weón, con mi cuento. Pasaste de ser al que miraban raro y feo a ser el envidiado. Sí, pues por capar clases, yo creo. Sí, exacto. Sí. Entonces ahí pues me enamoré del bajo, montamos nuestra primera banda con estos chicos que se llamó Cianosis. Cianosis, ¿y eso qué significa? Cianosis es también como una manifestación física que da como una coloración azulada que se manifiesta sobre todo en la temprana edad, pues en los niños. Entonces cuando está el niño cianótico es como que se pone muy azulito, como si fuera casi una hipotermia extrema, pues no lo sé. Pero, y era puro punk. Y era punk, sí, claro, recuerdo la primera canción sí, la, sol, fa, sí, la, sol, fa. Este problema no tiene solución. Era una cosa peor. El niño azul cada vez está peor. Pero marica, nos aventurábamos a tocar y a escribir. ¿Y hacías letras? Con 13 añitos, entre todos, pues estas letras, obviamente. Pero me acuerdo que como íbamos mucho a una tienda de discos que se llamaba La Musiteca, que quedaba en la 15 con 80 y pico, esto fue puesto en Bogotá viviendo con mi madre y mi hermano, que es la primera vez que yo tengo un núcleo familiar como típico, la primera vez en mi vida que tengo una habitación propia, entonces obviamente la llené de pósters y de cosas de música y de Coca-Cola, también me ayudó a decorarla, recuerdo. Pues para mí fue muy especial porque en la casa de mi abuela yo dormía en una cama o en la otra donde hubiera espacio. A veces llegaba yo y había en el cuarto donde iba a dormir, eso estaba una reunión política y era como esperar a que se fuera don Jacinto y yo poderme acostar ahí con la cama caliente de la nalga ese huevón. Entonces aquí como que tuve mi espacio y bueno, pues montamos Cianosis, pero la cosa, o sea, íbamos a la Musiteca, ahorrando todo lo del algo de las semanas y ahí yo me acuerdo que era la antítesis de lo que ahora soñamos y es que entre más difícil de conseguir fuera el álbum, más lo queríamos. Entonces, claro, era como conseguir las joyas, pues. Y incluso era muy teso mi niño porque empezábamos a buscar ya era por casas discográficas. Entonces, por ejemplo, había una que se llama Discord. Discord. Que es la creo que es de Ian McKay, el de Minor Threat. El de Minor Threat y de Fugazi, que hoy por hoy todavía escucho mucho Fugazi. Y entonces Epitaph. Sí, entonces bueno, Green Day, pero Green Day Duki ni pal putas, vamos a buscarlo. Ese ya se qué feo eso. Entonces uno así lo comprara cuando los amigos iban a la casa, eso era lo que uno escondía. O sea, uno ponía ahí todo lo que era difícil de esconder. Ey, qué loco Sebas, parce. O sea, es como estar escuchando mi misma historia, güey. Tan lindo, mundos paralelos. Te digo una cosa. Primus, ahorita que lo mencionaste, uno de si yo tuviera que dar un top 5 de mis discos favoritos,
en uno de esos es Primus, el Sailing the Seas of Seas. Claro. Ese disco a mí, yo escuché eso y yo, ¿qué? Es que eso era una revolución. Eso era una cosa increíble. Y ya después, cuando lo vi tocando, yo no lo podía creer. Ese man como movía los pies y tocaba ese bajo. Y yo, uy, ¿tú lo viste en vivo? Pues no, por fin vi un video de ese man tocando. Y yo, ay, güey, puta, ese man está loco. A mí me iba a cachar aquí, yo le lo viste. No, qué tal, ojalá. Qué nota, hermano. No, y pasen las mismas bandas, la misma forma de buscar la música, de entenderla. No, parce, increíble. Entonces, claro, es que ahorita que tienes unos cassettes aquí afuera, José Mario Betancur, el guitarrista y cantante de la banda, pues muy sensible al arte y pintaba espectacular, entonces grabamos mucho cassette también y él me hacía las portaditas de los discos. Sí. Pero esto cogió una fuerza, niño, tal que la banda, pues un día, por ejemplo, el man de la Musiteca sabía que tocábamos y todo, y un día nos dice, porque la Musiteca era muy famoso, chicos, va a tocar 1280 almas y ustedes quieren abrir, nosotros estamos listos. Y algo pasó, pues, y finalmente no se dio. Me acuerdo que en ese entonces las almas había sacado el Aula Medio Horror, el primer álbum de ellos creo que fue ese, que era en cassette. Sí. Weón, todavía me acuerdo, porque además es que el bajo, la primera canción de ese disco era, ¿lo recuerdas ese álbum o no? No, nada. Una puta soledad criminal se llama esa canción. Entonces, pues nosotros le vamos a abrir a las almas. Yo tengo el cassette de eso en la casa, entonces empezamos a ensayar re juiciosos. Nuestras canciones, no recuerdo qué más tocamos, pero eso era pues obviamente un ruidado, el hijo de puta. Entonces así transcurrió para mí, mi niño, el 92 y el 93, el 93 y el 94, perdón, y ahí fue donde la música, pues nada, finalmente me atrapó, o me conectó y me escogió, pero eso se quedó ahí en pausa porque nos regresamos para Manizales en el 95, mi madre se aburrió en Bogotá. Y yo llego a Manizales otra vez a tener una vida social pues normal, una ciudad pequeña, una ciudad tranquila, a pesar pues de estas épocas tan complicadas con la violencia pues y el flagelo del narcotráfico. En Manizales no, una que otra vez uno escuchaba por la noche, hijo de puta, un cimbronazo, que volaron un cajero, pero nunca fue algo pues muy... Porque aquí sí fue complejo. Sí, no, Medellín sí fue otra cosa. Incluso en Bogotá me tocó la bomba del Centro 93, que creo que fue el último carro bomba que alcanzó a poner Pablo, ya pues como dando sus últimos... Sí, sus últimos mensajes, pues. Entonces... sí, porque él murió, creo que fue en diciembre. A él lo mataron, creo que fue en diciembre del 92 o del 93. ¿Del 93? Entonces sí, me tocó ahí, pues. Pero dicen que está en una isla con Bob Marley, con Michael Jackson. Con Michael Jackson. Mejor dicho. Con John Lennon también, dicen que están todos por allá juntos, parchados. Entonces, mi niño, ahí pues vuelvo a Manizales y tengo una vida normal en la que me empiezo a enamorar, empiezo a salir, cambio el bajo, vendo el bajo pues y mi mamá tenía un Sprint, okay. Entonces llegó el CD, pues ya había llegado el CD hacía un par de añitos porque yo aquí ya tenía CDs y me olvidé un poco de la música desde la ejecución, pero para mí oír música y estar ahí 2 añitos en realidad fue como lo que estuve más en callejeando y la fiesta y la vuelta, hasta que bueno, pero una cosa pasó en Bogotá muy linda, y es que yo me encontré con clásicos de la provincia y a mí me voló. O sea, para mí clásicos de la provincia, hermano, sobre todo una canción, Alicia. ¿Lo escuchaste ese álbum? Sí, claro, bueno, claro. Entonces para mí, yo no me preguntes por qué, pero como que algo ahí me conectó profundamente. Pero cuando mis amigos iban a la casa, ese disco que Seba, eso que hace ahí al lado, eso no es mío. Es de mi mamá. Sí. Pero ellos se iban y entonces de ahí ya mi gran amor se volvieron los Red Hot. Que el 93 fue Blood Sugar Sex Magic. Ese es otro que está en mi top. Sí, o sea, para mí John Frusciante es mejor dicho el top de mi vida pues como guitarrista. ¿Has visto el documental que hay por ahí de cómo grabaron ese disco? El Blood Sugar, sí. Claro. Increíble. Es increíble, ¿no? ¿Vos te imaginas algún día uno llegar a ese señor? Uf. ¿Cómo fuera eso, hermano? No, sería una cosa maravillosa. Sí, es una vez que lo graban con un SM7B, el que es cierto, de las voces del... Y para mí era como navegar en esos dos universos de como ese llamado de mi sangre, de ese vallenato hecho por Vives ahí, que era un disco como ahí entendía como algo de la nostalgia. Nosotros los músicos tenemos un canal
un tobogán siempre enjabonado hacia la melancolía, ¿no? O sea, eso está ahí, o sea, estamos pasando bien, pero esto está aquí. Pero es que me pasó esto buenísimo, pero sí. Pero es que ese tobogán es como un tubo que succiona. Sí, exacto. Es una aspiradora, tal cual. Entonces, para mí, clásicos de la provincia era eso. Sí. Otra canción, por ejemplo, que se llama Altos del Rosario, que eran las canciones, no era ni siquiera La Gota Fría ni nada, sino como ese mood nostálgico del vallenato que lo tenemos, hermano, en la tripa. Sí, sí. Pero a su vez, pues, hermano, Blood Sugar Sex Magic. Entonces sí. Era ahí como esa hibridación. Entonces yo me fui con eso para Manizales, ahí conecto, hasta que, bueno, conozco el amor. Conozco a Irene, llevamos 1 año y medio de relación súper estable a mis 16 años y Irene me da... y uno ya fantasea, no, sí, esta fue, ya 4 está, hijos, con esta me caso, con esta me caso. Esto es fácil. Sí. Irene me deja súbitamente. Y yo ahí... Enjabonemos esa pista que voy exactamente, sí, venga, saboteemos esta vuelta y arrancamos por allá. Y sí, de pronto quizás fue, no, esto no va para ninguna parte. No eres tú, soy yo. Sí. Y ahí mi niño, como que la música ya me vuelve a llamar desde una necesidad muy profunda de llevar esta tusa solo, como en una introspección, y me encuentro la guitarra en casa, una guitarra de alguien, de mi madre o de algún tío, y con una grabadora periodista de mi madre cojo cassettes. Lo hacían cassettes porque en el único espacio de la casa que había total privacidad era un cuarto al lado del parqueadero del garaje de mi abuela, que era el cuarto como del costurero. Okay. Entonces allá nadie me jodía, pero no tenía cómo bajar pues los equipos de sonido que en ese entonces pues eran mamotretos. Sí. Entonces me bajaba con una grabadora periodista de mi madre con cassettes grabados a intentar aprender las canciones. Okay. Y bueno, ahí pues obviamente me enamoré de la música pues que habla del desamor, y vino ya pues el rock en español. Entonces vino Jarabe de Palo, vino Poligamia, había que aprender Equimosis, sí. Había que aprenderse las canciones obligadas pues de la época, que eran los de Duncan Due, en algún lugar de un gran país, Soda Stereo, aprenderse todo eso, y sin querer queriendo, ahí ya conecta como con esa niñez mía, porque vuelve a ser la guitarra como la forma en la que me hago un lugar entre mis amigos, porque era el bicho raro en Manizales, por lo menos en ese círculo social nadie tocaba guitarra, y era como Sebas, desde los martes a dar serenata a todas las amigas con tequimón, guitarra, y hermano, a que los papás nos regañaran porque era un martes a las 11 de la noche, teníamos una canción que era la intro, siempre era, dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Yo no sé quién es esa canción. No, ni idea. Pero ahí era muy loco mi lelo porque yo no cantaba. Yo simplemente, pues cantábamos todos. O sea, no me ven cantando solo porque yo apenas, yo no sé cantar, pues. Entonces, pero ahí me di cuenta que otra vez volví a hacer la guitarra como mi camino de socialización, sí. como mi vehículo. Oíste, qué loco. Ve, yo crecí como en una urbanización muy grande que se llama la Villa de la Burra. No sé si ya que vivís acá de pronto la tenés por ahí. No, señor. ¿No viste que para ir acá caminando me toca preguntarte? ¿Viste cómo llego? Llevo 4 años. Yo tengo mi ubicación geoespacial es nula. Ok. Oíste, nosotros, pues, en esa misma época que vos estás describiendo de edad, era la época en que, por ejemplo, todos los amiguitos de la unidad empezamos a hacer bailes. Entonces eran los bailes en las casas que hoy vamos a hacer baile en la casa de fulanito, no sé qué. Pero todos... baile era como minitecas, ¿o qué? Sí, o sea, era que los papás se iban a ir, entonces allá había un equipo de sonido, y entonces iban los niños, las niñas, pues todos ya adolescentes, pues, y hacíamos un baile. Qué bacano. Entonces era el plan, pues, como que vamos con las peladas, no sé qué, pero yo siempre me dañaba en ese plan porque... Alejito, coge la guitarra. Y yo cogía la guitarra, entonces se acababa el baile. Entonces todos los manes que querían era bailar con las peladas. Yo me cagaba en eso. Entonces era muy charro porque la guitarra era... Y yo tenía unos amigos que eran más grandes que yo. Casi siempre fui como amigo de personas mayores. Sí, vos sos un adelantado en la vida en todo el sentido de la palabra. Sí, entonces, yo me acuerdo, pues mis papás viven todavía en un primer piso que tiene un balcón. Sí. Y entonces estos grandes les gustaba que yo fuera y les tocara, pues ellos se sentaban en un muro ahí en la villa, y yo iba con la guitarra y les tocaba. Yo me sabía, huevón, el cacharrito, despeinada, pues puras canciones que nada que ver. Me empecé a aprender Soda, cositas así también, lo que estabas contando, pero lo charro era que
ya como ellos se acostaban, los dejaban salir hasta más tarde, yo me tenía que entrar temprano, pues entonces me tiraban piedritas a la vidriera pues ahí del cuarto. Claro, y como era primer piso. Entonces ya yo salía a escondidas. Mi papá de pronto no sé si sabe esto. Yo me salía por el balcón, ellos ya me tenían una guitarra y yo me iba para allá, para el murito, tocamos guitarras, después me hacían patagallina, me montaba al balcón y volví y me entraba, weón. O sea, la guitarra era la vida. Sí, era exactamente, la vida. sí, era tu vehículo también. Qué lindo es, hermano. Mira qué lindos estos mundos todos paralelos. Sí, hombre. Entonces ahí mi niño, me acuerdo que una amiga de mi exnovia Irene, Valentina, me dice: Sebas, mi hermano Esteban tiene un grupo, ¿por qué no los vas a ver? Y ellos, el papá de ellos tenía un local en el centro comercial San Cancio que estaba como desocupado en ese entonces, se lo cogieron de ensayadero y yo voy un día a ese ensayadero y veo por primera vez desde Cianosis otra vez una banda en vivo y en directo pues como ahí. Y wow, y tenían intro y sonaban súper bien, pero bueno, yo hice el bajista, soy un bajista, que es esta hermosura ver un bajista. Okay. Y ese bajista es Jero, con quien 4 añitos después fundamos San Alejo. Okay. Entonces ahí pues obviamente hice un match profundo con Jero y hablamos del bajo y Jero, un hombre absolutamente virtuoso, además un gran compositor desde chiquito, entonces se pasó del bajo para la guitarra y mira lo que tengo escrito y yo como vi que es este talentazo. Sí. Él sí, obviamente una escuela pues digamos familiar muy inculcada de su papá. Cuando llegamos a la casa pues don Nelson tenía un cuarto de música con un piano, entonces además también tocaba las teclas y entonces don Nelson pues nos empezó mucho a acompañar y yo me sentí pues como muy acogido por esa situación. Y Jero, esta banda súbitamente se desbarata, la de Esteban, yo no sé por qué, porque Esteban además era un chico bien talentoso. Y entonces el baterista de esa banda y Jero bajista, el baterista Hernán José, me dicen pues ¿por qué no hacemos un grupo? Yo listo. Entonces llamamos pues a otros amiguitos y empezamos a ensayar, pero yo ahí como que no sabía mucho qué hacer, pues como que empecé a cantar estas canciones que cantaba con mis amigos, pero yo como medio tímido. Y Jero un día me dice: usted canta, créasela, usted es el cantante de este grupo. Y yo, no, que sí, huevón, que cante. Y él fue como el que me dijo: créase esta vuelta. Y yo, bueno, está bien, yo canto. Entonces ahí la cosa, hermano, empezó. Y me acuerdo que Federico González, que después fue el guitarrista de San Alejo, un poquito, 6 meses, un año mayor que nosotros, pero él tuvo la visión, o no sé de dónde lo vio, de irse a estudiar a Bogotá música en la Javeriana. Cuando yo estoy andando con Jero, me dice: Fede va a venir este diciembre pues de vacaciones, ¿por qué no nos vemos con él? Y cuando yo conocí a Fede, ese man llegó con un aura de rockstar. No, hermano, pues o sea, vestido más bogotano, o sea, más rockstar, de negro, con su chaqueta. Fede es un man muy pintoso. Cuando se sienta ahí, no, estoy estudiando música en la Javeriana, con énfasis en producción musical, y mis materias son fundamentos, solfeo, apreciación de la música. Y yo, madre, o sea, ese man era un rockstar. Yo, oh. Entonces Jero y yo, esos dos primos, y toda la vida pues también como un pro de la música, pues Fede, hacemos un grupo. Y Fede, listo, entonces váyanse para Bogotá a estudiar música. Entonces ahí Jero y yo nos empezamos a preparar para la audición a estudiar música en la Javeriana. Viajamos a Bogotá y entramos a la universidad. Y ahí pues nos encontramos con Empa, que es el baterista, y con Empa yo me conocía de la calle, pero no pues habíamos tocado un par de veces, pero todo muy... Empa también un hombre muy inquieto, y ahí dijimos pues estamos 4 de Manizales en Bogotá, en función de lo mismo montemos un grupo. Y ahí Empa se le ocurre la brillante idea de decir: yo estoy estudiando con 3 manes de Manizales que son vientistas, buenísimos. Manizales siempre se ha destacado mucho por los vientistas porque hace mucho concurso de bandas entre colegios, y el colegio Redentoristas de Manizales saca unos músicos increíbles, entre esos pues estos grandes saxofonistas y trompetistas. Y nos juntamos, y ahí, hermano, como los regalos grandes de la vida, la magia apareció. Entonces, que también coincide, mi niño, con un momento muy lindo de la música. Esto ya te estoy hablando del año 2001 más o menos, y es que pues viene ya como
ya muy consolidada la carrera de Vives, Shakira ni hablar, y salta Juanes pues al estrellato, Juanes con un discurso absolutamente visceral sobre el amor por Colombia, pues porque llevamos unos años, en el 98 hubo una crisis, bueno, es que fueron años muy duros. Sí, esos los 90 fueron muy complicados. Muy duros, hermano, económicamente, bueno, todo lo que le tocó a Pastrana también con la silla vacía y todo eso generaba un ambiente de mucha pesadez y de incertidumbre. Y de muy poco amor por lo propio. Pero entonces de repente vemos un loco que pinta su Telecaster con la bandera de Colombia y va y toca en la embajada de Francia y empieza a decir por el mundo: yo estoy orgulloso de ser colombiano. Entonces de repente empezamos a ver a la gente con la banderita colombiana y que nota ser de este país, y eso pues inevitable y afortunadamente se reflejó en la música, porque las discográficas empezaron a mirar para acá, a decir, bueno, ¿qué está pasando? Y bueno, entonces por cosas de la vida, José Lopera era profesor en la Javeriana de EMPA. Sí. Y esto es lo que te digo, mi rey. José vivía en el mismo edificio de EMPA, un edificio a 2 cuadritas de la Javeriana, que yo creo que se llamaba Pacandé. Entonces una noche nos sentamos los 7 ya con canciones compuestas y todo. No, necesitamos un productor musical. Eso no yo ni siquiera sabía que era un productor musical, pero un amigo de una discográfica que se llama Jan Music, Álvaro Duque, que tenía firmado a Tranzas, no sé si te acuerdas. ¿Vos te acuerdas de la novela Pobre Pablo? Sí, claro. Esas Tranzas se pegó mucho porque eran la música pues de esa novela, una de Porque amas el metal, tiene romance. Bueno, un temazo que se pegó mucho. Y ahí fueron como la banda sonora de esa novela, que fue un novelón de Roberto Cano y Carolina Acevedo. Ay, qué viejos estamos. Eran esos y Juan Fernando Velasco, que es un cantautor ecuatoriano. Debes buscar. No, esa es la de Tranzas también. Bueno, Juan Fernando Velasco se pegó ahí también, no recuerdo con qué canción. Entonces Álvaro Duque nos dice: ustedes son muy buena banda, pero necesitan un productor musical. Y nos dice: ¿qué es un productor? Un productor es un man que les coge todo esto y lo pone a sonar en un estudio y en un álbum. Entonces yo no sé por qué Álvaro nos dice José Lopera. Y nosotros, listo, José Lopera, claro, Equimosis, está tocando con Juanes, porque lo vemos pues ahí en vivo, cuando lo muestran pues en alguna cosa. Y entonces EMPA dice: José es mi profesor y vive aquí. Entonces esa noche nos vamos para la casa de EMPA, para su aparta estudio. Y bueno, marica, ¿quién le toca la puerta? ¿Quién va? Miércoles por la noche. Pues yo voy. Entonces fuimos EMPA, Fede, que era el caribonito, y yo. Y él nos abre la puerta, hermano, nos sale humo como de arepita con carne, él con su esposa en un apartamento pequeño. ¿Qué? Entonces, no, José, ¿cómo estás? Mira, tenemos un grupo y queremos que seas nuestro productor. José no había producido un disco en su vida, pero José dice: bueno, chicos, yo los escucho y vamos para adelante. Sí. Entonces ahí, hermano, nosotros con mucha mística sacamos billete donde no teníamos para rentar un espacio, un estudio de ensayo muy bonito. Fuimos y le compramos una tablita de cosas bonitas, unas aguas, y le invitamos a él con su esposa Marta, que estudiaba ingeniería en la Javeriana también. Les hacemos la audición y José dice: chicos, yo estoy montando un estudio aquí pequeño, pero yo los puedo grabar y yo los produzco. ¿Oíste qué nota? Y ahí empieza esa vuelta. José estuvo aquí, exactamente ahí donde estás vos, contando esa historia, pero muy bacano desde el otro lado. O sea, qué chimba que fuera visual y como una cámara con la puerta cuando él nos abre y otra cuando como lo vemos él a nosotros. No, y él contaba pues que fue un álbum hecho como pues, muy artesanal. Eso era la palabra que yo iba a usar, como señor, perdón. Él contó que consiguió como una casita de muñecas en Home Center y ese era como el vocal booth pues y no sé qué. Tal cual. Incluso ahí se grabaron los saxos. Era una casa en la 106 como con 17, algo así, en una zona preciosa. Era una casa esquina muy grande. Era la peluquería Norberto, que es una peluquería muy famosa en Bogotá, un peluquero pues famosísimo. Y esa casa ocupaba media cuadra y la casa de José ocupaba la otra media cuadra, pero era una casa que le alquilaban por cuartos a estudiantes. José y Marta alquilaron un cuarto para volverlo el estudio. Y pues ir ahí era muy agradable. Recuerdo el olor incluso de un ambientador muy particular, y José ahí nos hizo el disco. Y nos pasaban unas cosas increíbles, Milelo, porque ahí, eso fue 2002, entre 2001 y 2002, Juanes lanza Un Día Normal, y con Adiós le pido, pues que se volvió el himno mundial. Y a veces estábamos ahí en el estudio nosotros grabando cosas cuando tocaban y era Juanes, y todos así, parce, que nos orinábamos, huevón, pues porque era una locura. Y entonces Juanes
hey, esto tan y por qué tan, y con Juanes llegaba Toby y también le decían a José, vente, y Toby rápidamente, vente, grabó esta guitarra, o sea, le metieron mucho cariño. Okay. Recuerdo que José, espero que no le genere un problema, pero José tenía las sesiones de un día normal porque del álbum de Juanes, porque José pues era como el que le ayudaba con el playback pues en vivo de las secuencias. Entonces él tenía pues acceso a muchas cosas lindas y nos ponía en primicia. Miren esto, y además nos dejaba en Pro Tools separar. Yo, déjame esta voz sola, uy, los coros, y ponía solo, yo me iba a hacer pipí, güey. Porque ese disco a mí... Qué privilegio tener imagínate, hermano, a escuchar esas con cosas. 22 años oír ese hecho por Santa Olaya y Kerpel, y era como... ¿Qué es esta locura? Entonces hicimos el primer álbum de San Alejo. Pero vení, qué pena seas interrumpirte. No, discúlpame, papito. Ahí ustedes entran al estudio pues con José, pero San Alejo ya había tocado en vivo o era una... Sí, perdón si me perdí eso. Claro, habíamos tocado en proms y en cositas pues, pero incluso como el Reblujo. No teníamos el nombre San Alejo todavía y claro, en Bogotá pues hicimos ese fogueo también con nuestras canciones y con covers. En ese entonces nos decían mucho pues como que la tendencia era para el ska, La Mosca. A mí no me gustaba tanto, con todo el respeto la propuesta, obviamente con mucha admiración, pero yo quería otra cosa, pero no sonaba bien. Entonces hacíamos covers de Fabulosos Cadillacs, todo lo que tuviera viento. La gente decía, es ska. No, huevón, no necesariamente, pero bueno, está bien. Toquemos Vasos Vacíos, toquemos Todos Tenemos un Amor de La Mosca, que no sé cómo llama la canción exactamente, y eso mezclado con nuestros temas que tenían una propuesta pues muy característica. San Alejo siempre fue un sonido muy característico. Pero claro, tocamos en el Hard Rock, en un bar que se llama Animal. O sea, fuimos haciendo también nuestro nicho, pero en esa época mi niño del conducto regular era todo lo contrario a lo que es ahora. Ahora tú armas tu público y una disquera te ficha y tú ya llegas inflado. Antes era como que una disquera te ficha y te abre la puerta. Entonces ahí pues tocábamos y a su vez pues estábamos como buscando ese camino, que fue José el que nos lo abrió, porque José pues al tener tanta cercanía, pues tener como esa importancia en el proyecto de Juanes, tenía una cercanía con Universal, y cuando teníamos el disco ya más o menos estructurado nos consiguió una audición para Universal, con toda la pesada de Universal, y Universal nos ve en el estudio. Después le tocamos en la sala de esa casa que le pide el favor a todos los inquilinos que nos deje ahí hacer la bulla. Recuerdo que tengo un primo que siempre pues ha sido muy privilegiado económicamente y muy trabajador, y desde entonces se vestía muy bien. Entonces pues nosotros estábamos muy rock and roll, pero este huevón ya era de unos zapatos Diesel que en ese entonces valían 180 lucas, o sea, todo un mes de nosotros. Y yo le digo a mi primo, Daniel, somos 7 y vamos para su casa, y usted nos va a prestar ropa a todos, ¿no? Y todos salimos con ropa de Daniel, porque ese día había que salir con todo. Claro. Estaba ahí don Fidel Jaramillo y Pepe, me acuerdo de Pepe, ¿cuál es el apellido de Pepe? Bueno, el gerente de mercadeo, el presidente de Universal Colombia. Les tocamos, les mostramos en el disco, y cuando se van, José me dice, muchachos, San Alejo es Universal, vamos a firmar contrato. Entonces ahí, hermano, con lo que le habíamos pagado a José, Universal nos lo paga como adelanto, entonces le devolvemos el préstamo a las familias. Cada familia nos prestó como ya $1,5 millones. José nos cobró 10 palitos por ese disco, año 2002. Y hermano, ahí arrancó la película, pues, que fue como te digo, como esa linda convergencia emocional y social, y bueno, y que finalmente pues todos estos sucesos se traducen de una u otra manera en la expresión artística. Obviamente nosotros tan pollos pues no estábamos tan capacitados para hablar de minas o de la realidad país. Estamos en otra película de escribir Barman o escribir canciones de desamor, pero finalmente pues digamos esa realidad de abrazar lo propio nos bendijo mucho. Entonces ahí Universal firma a San Alejo, y Sony firma a Maía y a Cuarto Aparte, y EMI Music firma un poquito antes, ya tenía Cabas, que pucha, qué proyectazo tan lindo, Fonseca, Mauricio y Pablo de Agua, y entonces ahí brota pues este sonido local, y arranca pues como el... Si bien pues yo no pertenecía a eso, uno desde acá sí sentía que se estaba como formando una cosa muy interesante en Bogotá. Claro, pues, claro. O sea, eso fue por estar en Bogotá. Mi niño, que pues hace 20 años tocaba, o
sea, tocaba porque uno si mucho tenía Hotmail y le tocaba llegar a la casa a conectarse porque un celular, un mensaje de texto en celular perdón, valía 2.000 lucas. Sí, no, eso era impagable. Era impagable. Entonces, claro, era por eso, perdón si te interrumpí, o sea, por eso fue que había que estar en Bogotá de alguna forma. Sí, total. Pero desde acá se sentía. Sí, total, porque es que, pues, si bien aquí estaba pasando otro fenómeno, pues con las bandas locales de acá, teníamos Musinet, Teleantioquia, claro. Pues Veracruz, que era una emisora y ponía las bandas de acá, o sea, Popcorn empezó a sonar, Tres de Corazón, Mojiganga. Se volvió una escena muy rockera. Sí, señor. Sí, okay, pero sin el apoyo de ninguna disquera. Y qué curioso porque las disqueras empezaron incluso primero en Medellín, ¿no? Sí. Codiscos y Fuentes. Creo que eso nació primero aquí que en Bogotá. Sí, total. En particular. Pero fue un movimiento, un surgimiento juvenil muy grande. Wow. Pero uno notaba que lo que estaba pasando en Bogotá era como a otro nivel, o sea, porque era con el respaldo de las disqueras. Y los medios, finalmente, pues claro, exacto. Las emisoras, y es que era el único canal, mi niño, o sea, era la radio y la prensa escrita y la televisión. Chao, ¿entiendes? Hay un portal de internet tampoco hacía mucho, y a uno le tocaba esperar a que fuera viernes para ver a su artista favorito en Yo José Gabriel, o sea, tú no tienes acceso a la vida, a una entrevista de un artista hasta que la televisión o la revista o la emisora te lo pusiera, el resto tú eras... Total. ¿Dónde estará mi ídolo? ¿Cierto? Ni idea, bueno. Entonces era allí, se tocaba, ¿sí? Por eso fue una buena decisión pues haber caído a Bogotá a estudiar, y mi decisión fue porque... En Manizales hay una escuela muy buena que se llama, perdón si escuela no es la palabra, que se llama Bellas Artes, pero Bellas Artes era para hacer licenciatura, o sea, para como si licenciatura en música pues, y el de Bogotá era más atractivo pues porque era maestro en música pues, entonces, y tenía énfasis, entonces Bogotá tenía estudios de grabación. ¿Y terminaste allá? No, hombre, que va, yo más vago que en Bogotá. Pero te voy a contar por qué esto tan particular. Empiezo a estudiar música en la Javeriana, muy juicioso la verdad, y mi compañero de clase era Jero, estudiamos juntos, y Felipe Navia, el bajista de Juanes. Sí, Navia. Y Felipe Navia, bueno, ¿has compartido con alguna vez? Sí, claro. Otra vuelta. Y entonces nos tocaba, había una clase que era de teclado de nivelación creo, porque yo ese instrumento nunca lo he cogido, entonces me tocó arrancar pues, sí, en lo básico. Y a veces había que preparar una medio horita a 4 manos, y entonces yo con Felipe y tal tratábamos, y un día recuerdo perfecto en esa clase que él me dice así, me dice, ¿sabes qué? Esto a mí no me gusta ni culo, hermano, yo no voy a volver por aquí. Y Felipe se paró y se fue. Y yo en mis prejuicios, año 2001, digo, este man no le va a ir bien en la vida. Yo hago mi clase juiciosa. Octubre o noviembre del 2001, el Reinado Nacional de la Belleza, con ustedes, el artista revelación de Colombia, con su canción Fíjate Bien, y Juanes en vivo, y yo con mi mamá viéndome el Reinado Manizales en semana de receso, huevón, cuando pasa así un paneo de la cámara, y el bajista, Felipe Navia, y yo. Ya me debía haber salido con él. Yo, Felipe, ¿usted qué dice, hermano? Entonces llegué a la universidad y dije, esto debe ser la cábala, y dije, yo no quiero estar aquí. Volví por allá. Sí, y le metí mucho la ficha a San Alejo porque por alguna razón como que mi fuerte en la banda, quizás también por ser el frontman, fue siempre como el relacionamiento. Entonces yo desde muy pollo, muy pilo, yo entendía quién era el empresario de esto, yo como que, Gonzalo Villalón fue el que llevó a tal a este y tal, entonces yo me buscaba los contactos y yo, hola Gonzalo, mucho gusto, somos tal banda y nos gustaría saber si nos puedes ayudar, y las relaciones con la disquera las atendía, entonces como que ese relacionamiento que es clave, esa mierda pues obviamente es fundamental, como que desde muy pronto lo abarqué, y los otros chicos sí muy juiciosos, muy pilos, o sea, como que si hubiera seguido entendiendo ese rol, pues perfecto, pero obviamente a veces me inquietaba no tener más tiempo para la música, pero también dedicaba una buena parte de mi vida a ese relacionamiento, y usé todo eso como pretexto para decirle a mi hermano, no tengo tiempo para seguir estudiando. Y la banda pues empezó a funcionar. Entonces pues eso dije, no, es por aquí. Oíste, Sebas, es que creo que ahí en ese punto de la historia fue como donde vos y yo nos conocimos, porque creo que coincidimos como en estos premios Choc, cosas de esas pues allá en Bogotá, y Popcorn siempre terminaba por allá nominado y cosas. Pues es que como no. Pero no recuerdo cómo fue que vos y yo terminamos hablando, cómo fue la cosa. El caso es que aquí estamos. Pues para mí, o sea,
puede que no recuerde el momento, pero tengo clara la sensación y fue un tema de admiración. Yo cogí tu álbum y otra canción de lo mismo y la oía y la oía y la oía. Y yo decía, este man canta increíble. Y, o sea, fue un tema de admiración. Cuando yo también te admiro. O sea, y eso pues es combustible, es un fusible brutal. Sí, esa es mi sensación que tengo contigo, que siempre ha sido desde una admiración, más que una coincidencia, fue que nota coincidir, pues que nota acercarnos. Gracias, hombre, sí. Entonces, en esa época, como te decía, pues uno los veía a ustedes con estos otros artistas que vos contaste. Y yo te quería preguntar algo de lo que estaba hablando ahora, como de ese rol de ser como el que hacía relaciones públicas en la banda, porque es que noto que eso es como un reto muy grande para una banda o un artista, ¿sí o qué? Claro, claro. Tal vez en Popcorn, yo también, lo que pasa es que Popcorn nunca se tomó las cosas en serio, o sea, para serte sincero, eso era una recocha. Nosotros íbamos a esos premios Shock y nunca pensábamos, por ejemplo, en hacer contactos. Nosotros íbamos era a tomarnos eso allá para hacer chiste. Pues sí, me entendés, era como músicos, sí, como en otra. Era un parche. Ajá. Pero yo te quería, era como que para vos, ¿cómo ha sido de relevante el tomarse en serio ese rol de hacer relacionamiento, contactos aquí, contactos allí? Y que eso cómo se vio pues como en beneficio después para San Alejo, o sea, las relaciones que vos podías cultivar para la banda, porque es que lo que te quería decir era, yo noto que muchos artistas les cuesta mucho como ese relacionamiento, son como muy cosumbosos, metiéndome yo también en ese bulto, pues, claro. Pero vos cómo usaste eso a tu favor para seguir cultivando el proyecto. Yo creo que era muy natural y pues hombre, bendito Dios, era listo papito, por favor, era pues también de alguna forma, o sea, otra de las cosas por las que es muy rico venir aquí es el café, eso sí, mejor dicho, háganse invitar. Estaba en una posición, digamos, en la que eso se me facilitaba mucho porque pues en realidad la banda era muy relevante, ¿cierto? Sí, total. Era pues teníamos una posición muy privilegiada, entonces las puertas se abrían muy fácil y a mí me gusta la gente, a mí me gusta hacer amigos, a mí me gusta, o sea, soy muy Géminis y a veces necesito obviamente recargar esa batería social en mucha soledad y por eso quizás viene ese amor nuestro por la bici, porque tú sabes que eso es un rato para uno ahí, pero a mí no, pues como que yo disfruto, además sentía mucha gratitud con el hecho de que la gente me quisiera acercarse. Y por ejemplo, hablando digamos de cara al público o a los fans, esto era por ejemplo una firma de autógrafos en un centro comercial Plaza Las Américas y era una fila de no sé 600 chicos. La disquera obviamente era feliz porque eran 600 y dicen esa sentada y eran 600 firmas, 600 abrazos y 600 fotos y yo no me iba hasta que acabábamos. Y entonces obviamente era una escena quizás un poco más, una industria quizás un poco más reducida en la que cada 8 días nos encontrábamos con los mismos en las mismas y a mí me gustaba saludar a todo el mundo, conversar con todo el mundo. Había una cosa muy dolorosa que hoy comprendo que en su momento, claro, estábamos muy pollos y insisto, todavía veníamos de épocas quizás energéticas de mucha tensión, de que todo alrededor era más que un complemento o algo con lo que podías cooperar era competir. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo ser una hueva y en vez de desde entonces haber cultivado más temprano la amistad con un artista como Fonseca, era como, puta, es que Fonseca es el número 1, lo oías el de disqueras, entonces, Emi, ¿qué estará haciendo? Y nosotros también como que, sí, Emi, ¿qué estará haciendo? Y a Fonseca era como, nos quitaste el número 1. ¿Entiendes? O sea, pero claro, estábamos muy chiquitos, pues, pero eso es quizás lo que yo creo que entre el colectivo de artistas no lo vimos, ¿cierto? Pero en la industria era fácil, pues, en ese entonces, porque era como encontrárselos todo el tiempo, perdón. Pero y para terminar ahí como esa parte, ¿ustedes, por ejemplo, igual tenían manager o todo lo hacían ustedes? No, teníamos un manager, siempre buscábamos un manager. Por ejemplo, esto fue una cosa... Les voy a contar un paréntesis de una historia muy heavy yo pues a mis 22 añitos. A nosotros nos firma Universal Music con Fidel Jaramillo como presidente.
Lamentablemente Universal Music no sé qué pasa adentro y nos guardan el disco, y nosotros en Bogotá sin hacer mucho, ya firmados, entonces con ciertas limitaciones contractuales o de salir a tocar o no, ustedes esperen, ahora ya esto depende de nosotros. Llamamos todos los días a Universal, suénenos por favor, el disco está listo, ustedes lo tienen allá, nosotros estamos aquí ansiosos, o sea, queremos comernos este mundo. Sí. Claro, oíamos a Cava, ya todo estaban pues en los que hubo. Y nada, y entonces en ese entonces teníamos a un manager que se llama Orión Vargas. Orión de aquí. Una personota, hermano. Yo hace muchos años no sé nada de Orión. Eso le dije a José, incluso le dije, sabes que si tenés el teléfono, yo quiero abrazar a ese señor porque qué tipo tan bello, tan especial y tan correcto. Sí. El más correcto de todos, hermano. Entonces me acuerdo perfecto que pues Orión, estábamos a distancia hace tantos años, Orión nos consiguió un par de cosas acá para tocar en una semana de la moda, pasaron un par de cosas lindas, pero pues él no estaba en Bogotá. Cuando nos damos cuenta que Fidel Jaramillo, yo les digo a los chicos, apenas ya tenemos el disco prensado, pero Universal no lo saca, ya fue nuestro primer hijo, y les digo, chicos, esto es gracias a Fidel, yo voy a buscar a Fidel para llevarle que le llevemos el disco personalmente. Esto quizás mi manera de mantener los vínculos es la gratitud. ¿Me entiendes? Yo dije, Fidel tiene que tener el disco porque él fue el que nos lo hizo. Entonces cuando yo llamo a Fidel, le digo, Fidel, te queremos llevar el disco. Claro, muchachos, qué bueno, bienvenidos a mi casa. Les preparo una comida, vengan tal día. Entonces vamos los 7, le llevamos el disco. Obviamente, pues esto nos abre un panorama porque Fidel nos recibe pues en un apartamento estrato 15.000 en Bogotá, con su Rolex. O sea, un señor pues que obviamente pues sacó todas sus credenciales de... esto es la música, muchachos. Le mostramos el disco, lo escuchamos, nos hace una cena espectacular con su esposa Ana María, nos vamos y a los días Fidel me dice, Sebas, yo no estoy haciendo nada, yo salí de Universal, salí muy bien y pues si algo tengo en esta vida yo son contactos, porque él venía a ser manager de BMG, bueno, un presidente, obviamente un pedigrí pues del cucho brutal, y a mi hermano pues yo dije, esta es la puerta. Entonces llamo a los chicos y les digo, chicos, tenemos esta oportunidad, ¿qué hacemos con Orión? Y Sebas, llámelo. Okay. Me acuerdo, perdón si esto es una conversación muy brusca, pero me acuerdo, pues muy cochina. Me acuerdo de estar en el edificio de Llano Alto, donde vivía con unos primos en Bogotá, y todos reunidos, y me dicen, con un inalámbrico, el teléfono inalámbrico, y dicen, llame a Orión. Me tocó irme para el baño, güey. Me senté en la tacita, hermano, por si algo pasaba, las tripas como las tenía yo. Orión, ¿cómo estás? Orión, estamos en esta situación, y aparece y Orión me dice, Sebas, qué putería. Adelante, tranquilo, hermano, yo me hago un lado. Sin nada, sin cláusulas, tranquilo. Te deseo lo mejor. Entonces me pongo, les digo, chicos, bien. Entonces llamo a Fidel y le digo, Fidel, vamos contigo. Fidel, listo, tan. Entonces empieza pues como este proceso. Y unos días después me llama Universal Music. Me dice, Sebastián, Camilo Muedra, un español, el nuevo presidente, necesita reunirse contigo ya. Vente ya. Y yo, listo, voy con Jero, creo solito, no recuerdo, y nos sienta pues el presidente de Universal Music, un español además re tosco, con Sandra Sosa, quien después pasó a ser la presidenta de Universal, la jurídica de él. Entonces pues yo ahí no vi la densidad de la reunión, pues cómo va el presidente con su abogada, y un señor muy serio, Sebastián, ¿cómo te va? Mucho gusto, ahora soy el nuevo presidente, y español, dice, simple y sencillo, no tengo tiempo. Manager o disquera, no queremos tener nada que ver con Fidel, su decisión. Ay, güey, pucha. Entonces me voy para la casa a discutirlo con los chicos, y en ese entonces lo que siempre ha habido como esa, quizás, ojalá ya no estoy tan aceitado en ese aspecto porque como independiente llevo muchos años manejándome solito, pero no sé ahora pues cómo sea esa simbiosis entre manager y disquera, pero siempre fue como la sensación de dos papás separados que la mamá ve cómo le saca el papá a las bravas. ¿Cierto? Entonces yo soy tu manager y tu papá es la disquera que tiene que hacer, recibe mucho dinero de ti y es un HP porque no te da prioridad y tiene otras prioridades, ¿cómo le saco para ti? Entonces pues ahí dijimos, nos dejamos aconsejar y no es más importante el manager. Entonces volví a Universal y dije, nos quedamos con Fidel, listo, aquí está tu carta de libertad.
muy heavy, ¿me entiendes? Igual había mucho voltaje pues en ese entonces y bueno, creo que fue la decisión correcta porque Fidel nos consiguió un contrato con EMI Music para segundo y tercer disco, con álbumes pues con los que yo creo que Camilo Muera tuvo que haber apretado la nalga porque a San Alejo la rompió esos dos discos. Total. Y bueno, eso fue lo que pasó con Fidel, pero ¿por qué estamos hablando de esto? No, hablando del manager y el relacionamiento. Yo creo que es uno estar todo el tiempo consciente de quién te ha ayudado y esto es un disco, esto es redondito y es lo lindo de esto, que yo aún hoy 20 y pico de años después, entonces uno ve que pasó de esto a esto, que era manager y ahora es artista, o que era músico y ahora es por ejemplo el bajista de Bonka, ahora es el director regional de Warner Music, o sea, es el capo en Warner, o sea, es Dani Mora, por ejemplo, o el amigo de acá es el AR de eso ha sido muy lindo. Por ejemplo, hay un chico de acá que se llama David Ahumada, pues que vive acá, que es el director AR de Warner Chappell, de Sony, Music para Publishing. Pero en realidad el gran amor, pues como el de todos los que estamos en esta industria de la música, y tuvieras, ese man es profesor certificado de Pro Tools. No jodas. Es un animal para Pro Tools. O sea, todo lo que uno... ¿Cómo hago esta mierda, David? Entonces es muy lindo eso. Un documental y eso. Sí, o sea, es profesor certificado de Pro Tools. Ahí te tengo el dato. Trabaja por aquí cerca. Entonces, esto es así, mis niños, ¿sí me entiendes? Estamos de aquí para allá. Entonces yo creo que pues, está bien como tener claro como quién te ha ayudado, y es lo que me pasa un poco con José y con Toby, que aún pues después hablamos más adelante. Entonces, esa relación sigue después de 20 y pico de años. Pues. Sabes que ahí como adelantando un poco, bueno, no, vamos como en orden. San Alejo, ustedes con José hicieron 2 discos. 2 discos. El primero que fue San Alejo y el segundo que se llamó Alma y Locura. Y después trabajaron fue con Toby. El tercero trabajamos con Toby y con Chepe. Ajá, ok, aquí en Medellín. No, ese fue nuestro momento rockstar, porque EMI Music nos cerró el estudio Audiovisión, que en ese momento era pues todavía, o sea, sigue siendo un estudio increíble, pero en ese momento acceder a audio, o sea, sigue siéndolo, perdón, pero acceder a Audiovisión era... Pues no, era un sueño. Era un sueño. Y además EMI Music nos dice, tienen el estudio lockout un mes. Y eso era, entonces, yo podía dejar mi guitarra y una billetera ahí, y al otro día volver, y eso ahí está, porque eso era el estudio para nosotros. Un mes nos dieron ese privilegio de grabar el disco No Lo Hagas con Toby ahí. Pero fue muy lindo ese proceso, porque mi suegro de ese entonces tenía una casa desocupada en Bogotá también, como por las 70 y pico, y nos la prestó para hacer el disco con Toby en la mitad, y hacer el disco cada uno con su instrumento. Entonces, ¿cuáles son las canciones? Y lo montamos aquí como en la vieja escuela, y llegamos al estudio con todo súper claro. ¿Qué nota? Nos permitimos experimentar mucho más por lo que nos ofrecía el estudio, porque es que Audiovisión tiene un Hammond de yo no sé qué años, con su Leslie, entonces microfonear eso y cómo sonaba esa vuelta, un Rhodes, hermano, absolutamente fascinante. Entonces, o sea, como que el acceso a las herramientas los micrófonos pues eran, es que Audiovisión es un estudio legendario, legendario, esa es la palabra. De hecho, vi por ejemplo que hasta los mismos Torres y Rengifo, estos grandes productores, hicieron el nuevo álbum de Cepeda ahí. Porque sí, pues claro, el tratamiento acústico. Sino con guardando las proporciones, ese es como el Abbey Road de aquí, pues, exactamente, guardando las proporciones. Así es, papito. Pero me acerqué mucho, espero no haber clipeado. Entonces, Arley es el mago, corrige eso después. Entonces, mi niño, el tercero fue con el último álbum, que fue el del 2007, fue con Toby, y con EMI, pues que fue Fidel finalmente que nos consiguió ese contrato con EMI para 2 discos. Una nota. Y vos ahí, ese fue el último disco que estuviste con San Alejo. Ese fue el último álbum en el que yo estuve con la banda, que ahí la banda se acabó el último concierto que dimos fue en diciembre del 2008, y la banda retomó en 2015. 7 añitos después. Bueno, con unos conciertos de reencuentro que me craneé yo con mi hermano, los busqué y hicimos unas fechitas de reencuentro, y ahí la banda decidió seguir, y yo no lo entendí en ese momento, y llamaron a un nuevo cantante, y bueno, después vinieron cosas maravillosas para ellos, pues en 2017 de la mano de Toby, una nominación a un Grammy Anglo. Sí. Bueno. Entonces ahí, listo, vos dijiste, bueno, arrancar entonces, si acaba San Alejo, arranco yo solo. Arrancó como solista. ¿Y cómo fue ese cambio de chip, como de pasar de un trabajo colectivo, donde todos opinan, las decisiones las toman entre todos, están ya de repente, si no lo haces vos, no pasa?
Hombre, mi niño, pues obviamente mirándolo en perspectiva fue muy retador, a la vez muy emocionante también, porque en realidad fue obligarme a escribir. Yo siempre he tenido esa inquietud de ser cantautor, y me obligué. Y ahí fue como también mucho el ego del momento, porque yo leía los créditos de mis ídolos y era letra y música el man, tal, y Sí, yo sí, puedo, sí. yo puedo, un poco de soberbia, o más bien mucha soberbia, y dije, pues voy a intentarlo, y me preparé una buena cantidad de canciones, y ahí busqué a Toby, porque pues veníamos de hacer un gran trabajo con Toby, me sentí súper bien. O sea, el No Lo Hagas para mí fue un disco, el No Lo Hagas, San Alejo, la pasé increíble en el estudio, porque Toby, pues en su genialidad, pero además escucha. Entonces a mí se me ocurría algo, y yo además no tengo herramientas, o sea, yo sé en realidad qué es la relativa menor de la tonalidad mayor, y tengo un par de cositas, ni pentatónica, y me fui, ¿me entiendes? Algún tiempo como que estudié un poquito modos y ya se me olvidaron, eso sí, putas, tengo que buscarlo otra vez. Pero sí, exacto. Okay. Pero yo soy realmente en cuanto a herramientas técnicas, pues soy musicalmente, pero yo siento la música, ¿sabes qué? Escucho. A mí me pasa igual, tanto que este año tuvimos aquí un proyecto súper bonito de un artista nuevo. Sí, y señor. Su música tenía mucho de sonidos R&B, jazz, y empezamos a hacer como la producción. Sí, señor. Y yo dije, no, pues yo sin haber escuchado todavía nada, pues cuando estábamos hablando de todo, yo le dije, yo puedo ayudarte con el tema de las guitarras, no sé qué, Arley en la batería, tin. Claro, pero cuando listo, ¿no? O sea, ya empecé yo a escuchar la música, y yo, ay, gonorrea, yo guitarra ahí. ¿Qué es esto? Sí. Y listo, se llegó el día. Parce, eso fue una desacomodada muy brava. O sea, lo que un guitarrista normal, di tú, Daniel Uribe, hubiera hecho en 2 minutos, yo me muevo ahí 40 o 1 hora. Pero tan bonito. Pero listo, salió. Porque igual, ¿sabes qué siento que tenemos los dos? Igual tenemos la destreza. Ah, o sea, yo sí, escucho algo y digo, no sé qué pasó, pero si lo veo y me lo muestran, en un ratico lo tengo. Sí. Entonces, yo también he sentido que yo tengo como 2 o 3 herramientas, y con eso me he defendido para arriba y para abajo. Pero en ese momento fue tan teso que yo dije, necesito meterme a clases. Entonces me metí a clases, pero he sido muy inconstante. Un saludo para Juanse, mi profe. Que, así estoy yo con las de canto por estos días. Un saludo para Juanga. pero uno sabe el beneficio que puede tener después de exprimir tantos años las únicas 2 bobaditas que uno se sabe, cómo se puede llegar a nutrir. O sea, este man que me empezó a dar clases medio me decía 2 cositas y mi cabeza era ¡puf! Claro. Todo lo que se podía hacer. Y además porque ya las entiendes perfecto. O sea, en realidad nada es tan nuevo porque todo el tiempo lo has visto, sino que no, o sea, la gente sabe cómo llegar. Uno llega de arepaso. Sí. Y finalmente, Milelo, yo creo que uno es lo que uno escucha. Entonces yo, por ejemplo, volviendo a este caso puntual, yo tenía toneladas de ideas para las canciones, y todo era en realidad muy como que esta canción me suena a esto, y esto en esta canción de los Chili o de Incubus o de Jarabe o de lo que fuera, a mí me gusta porque no soy capaz de traerlo acá. De hecho, los instrumentos que tú compras es por tus ídolos. O sea, para mí Telecaster del 59, incluso el gear de pedales era los que en Guitar Player mostraba John Frusciante, y yo quiero sonar haciendo, o sea, esto es pura copia, esto es pura imitación. Entonces yo decía, esta canción se me parece, ni siquiera sé si es primero, cuarto, quinto, primero la tonalidad, pero esto se me parece y me parece que cabe acá. Y yo se lo decía a todo, y todo decía, ¿qué? Ah, bueno, creo que te entiendes. Yo, sí, eso es, ¿entiendes? O déjame, lo toco. Entonces fue un disco, o sea, la conexión con Toby fue fundamental, y por eso decidí buscarlo para hacer el del oscuro a lo puro. Mi primer álbum como solista, que lo hicimos acá en la Finca Estudio con José y con Toby. Que era por la 70. Sí, señor. Yo sí, señor. En esa época también coincidí con vos, porque yo estaba empezando con este tema de grabar, y obviamente yo estaba en esa época todavía en la casa de mis papás. Entonces cuando yo necesitaba grabar una batería, yo llamaba a José. José, alquílame el estudio un par de horas para grabar unas baterías. Y entre esas te recuerdo que estabas haciendo ese disco, y yo, pues mi sensación fue como, yo te vi como un guerrero. Pues porque como que a pesar de que ya San Alejo había pasado la página, vos seguías ahí camellándole como a tu sueño de la música. Y yo
no recuerdo bien si yo estaba ya como haciendo mi disco solista también, porque mira que hasta en eso se parece un poco la historia. Historias. Pero yo te vi y yo dije, parce, qué nota uno tener como la determinación de, parce, no, yo igual sigo. Sí, sí, total. Entonces hiciste ese disco con Toby. Y eso fue una experiencia hermosa porque fue un ejercicio creativo cero, digamos, acompañado, pues, digamos, por lo que malamente se veía como una presión, pues, de una IR o algo. Yo entré y dije, pues, voy a hacer mi disco y después busco los medios para promocionarlo, pues, para divulgarlo, para firmarlo, etcétera. Creo que así también, sí, así se hacía así escuchabas tú la historia, ¿no? Del artista, de, no sé, Juanes, que se fue 2 meses y a hacer sus demos y sus cosas hasta que lo ficha y ya salta. Entonces yo estaba convencido que primero había que tener claramente un buen producto, y con Toby y con José pues íbamos a la fija, pero lo lindo de ese proceso creativo es que yo estaba muy dispuesto, mi niño, a experimentar, ¿sí? Y en ese momento creo que era absolutamente valioso en la proyección de un solista, como que quizás se arriesgara un poco, venía ahí ya haciendo pues bastante camino la música urbana, pero seguía siendo un tema muy de músicos, pues así como la música urbana también tiene increíbles músicos, pero de un performance pues un poco más artesanal, por así decirlo. Y nos hicimos un álbum con el que yo quedé muy satisfecho, y que me dio pues 2 canciones que funcionaron muy bien. Pero entonces ahí el problema para mí, mi niño, es que así como la vida fue absolutamente generosa y hubo esa coincidencia, esa sincronización tan lindo de un montón de factores que nos catapultaron con San Alejo, yo arranqué mi proyecto en el momento en el que la industria se fue al carajo. Porque ya desde el 2007 veníamos escuchando la amenaza de MySpace, quizás un poco antes de Napster, o sea, todo lo que ahora es nuestro camino, el digital, en ese momento era el diablo, era la peor amenaza. Y a su vez pues la piratería. Entonces había un limbo de industria brutal en el que pues las disqueras estaban preocupadísimas porque ya no tenían el billete, estaban soltando a los artistas, y no se sabía muy claro para dónde era. Las emisoras pues trataban de hacer lo suyo, pero también estaban amenazadas por X o Y razón, sí, plataformas. Pues MySpace, Facebook, Ares, toda esa vuelta. Y ahí pues, hermano, a mí me tocó remarla muy duro, porque yo, por ejemplo, hice mi álbum Del Oscuro a lo Puro con todas las de la ley. O sea, el álbum pues fue producido por estos grandes, por Toby y José, increíble. Lo hicimos mezclar con un ingeniero que era... había mezclado unas cosas de Robbie Williams y cosas que yo quería como que sonara, que se llama John Paterno. Entonces le metimos la ficha a eso, armamos un arte del álbum, o sea, el álbum es impecable, y a uno siempre le queda esa satisfacción, mi niño, porque igual son las fotos de tu vida. Entonces yo, por más que haya logrado ciertos objetivos o no me haya cumplido ciertas expectativas, yo veo eso y digo, qué bien como lo hice, no me arrepiento, o sea, no me arrepiento de esa vuelta. Pues entonces, cuando tuve el álbum listo, me fui a tocar las puertas, tenía todos los contactos, entonces dije, listo, voy a Sony, voy a TAN, y hermano, y nadie me copiaba. ¿Cuál es el gran problema de eso, mi Lelo? Y el gran consejo para los músicos es que no sea personal, pero uno es imposible. Entonces cada vez que me decían no, yo decía, ¿qué está mal acá? Cierto, yo no era capaz de ver la foto más completa. Entonces, hola, aspiradora. Vámonos allá, hijo de puta. ¡Dejabonemos! Exactamente. Entonces, claro, empieza un proceso personal también muy teso, porque yo decía, pero todo está muy bien hecho. O sea, me acuerdo, por ejemplo, una anécdota, hermano, claro, igual las emisoras me apoyaron, o sea, hubo cierto ruido. Ya te cuento también cómo llegamos a esto, pero o sea, todo estaba muy bien, porque me acuerdo que entonces ahí se disparó Twitter. Yo abrí Twitter y fuimos a un acto promocional con los 40 principales en Villavicencio, varios artistas, J Balvin y Sebastián Yepes. Entonces nos sentamos a estos autógrafos, estos abrazos, Balvin al lado, y Balvin abre su Twitter, 6.000 seguidores, y yo 14.000 seguidores. Y Balvin me dice, ¿cómo haces? Ahora no hay ni cómo verlo para preguntarle a ese weón cómo hizo. ¿Cómo hizo? Sí. Entonces, todo estaba... O sea, yo dije, esto está claro, yo la tengo clara y esto va. Entonces las disqueras nada. Yo dije, pero ya tengo 2.000 discos en mi casa. ¿Qué hago? Pues hay un problema aquí, hay un eslabón que está roto. Yo tengo el producto y los fans están.
pero hay algo aquí que no hay un puente que está roto. Las disqueras no me copiaron, entonces voy y busco a los hermanos Montoya, Francisco Montoya y Juan Diego Montoya, un hermano dueño de Tower Records, que era pues la cadena de distribución más grande, y otro Prodiscos, o sea, tenían el monopolio. Ellos a su vez tienen una discográfica, o tenían, que se llamaba FM Discos, la disquera pues básicamente de Andrés Cepeda. Y los dos hermanos a su vez se sientan conmigo en una reunión y les muestro el producto, les cuento todo y me dicen: Sebas, está hermoso todo, pero como independiente no te podemos recibir en las tiendas, porque eso es darle una patada en la nalga a las discográficas. Lo sentimos mucho. Entonces digo, ¿qué putas hago? Entonces digo, no, pues usemos las herramientas que tenemos. Entonces empiezo, digo, tengo los fans, tengo el producto. Agarré Facebook, agarré Twitter y les dije: chicos, aquí está mi disco, quiero que ustedes lo tengan, nos vemos el jueves a las 5 de la tarde en el Parque El Virrey de Bogotá, y yo les vendo mi disco y yo se los firmo. Y así pasó. Nos vemos dentro de 8 días en el Parque Pinocho de Medellín, y aquí vine y así pasó. Y empecé, hermano, a pulso, a vender de a 50, de a 100 discos. Voy a ir a tal universidad. Entonces el líder estudiantil me organizaba una sesión y eso se volvía una locura, y a repartir discos, y me vendí mis disquitos. Pero era principalmente esa comunicación con tus fans, lo hacías por Twitter. Sí, que en esa época pues Instagram nada. Sí, Instagram incluso ya existía, pero no era, apenas estaba empezando. Entonces era así, era por Twitter, convocar a la gente, y ahí nada, la de Dios, hermano, y que llegaran 20, 50 o 100. Entonces empezó un trabajo muy artesanal. Recuerdo incluso a Fonseca llamarme y decirme: ¿oíste, cómo le estás haciendo? Porque Fonse en ese momento también estaba ahí como viendo para dónde iba su carrera. Hoy por hoy una carrera impecable, pues obviamente admirable desde todo punto de vista, pero como que dije, lo estoy haciendo bien. Incluso mi niño, la noticia, por ejemplo, RCN Noticias no me dio la noticia de... No fue noticias Yepes lanza su disco, sino Yepes lleva su disco a domicilio. Me acuerdo yo con chaleco en moto y un amigo atrás llevando el disco hasta la casa de un fan, porque también llevamos el disco a domicilio, contratamos un taxi. Me acuerdo que Pipe Bravo, Superlito, también me dijo: Yepes, ¿cómo estás haciendo? Y yo así, me dijo: listo, perfecto, vamos así también. Y Superlitio también. No, tienes que traer a Pipe acá, man. Hermano, Pipe es increíble. ¿Tienes contacto con Pipe Bravo? No. Yo me encargo, man, porque Felipe ya quedó comprometido. Pipe es una leyenda, y además es un músico. No lo sentes en un piano, porque una vez hice eso en mi casa, perdón el paréntesis, y casi no lo saco. Pero obviamente yo estaba extasiado porque así como tú, son ídolos. Pero Pipe se sienta, hermano, y es una enciclopedia de la música, y canta de una y otra, y de este y de este. O sea, yo sueño algún día hacer algo realmente profundo con Pipo en el estudio, porque él es un ídolo para mí. Ese Tripping Tropicana de Superlitio es uno de los 50 o 30 discos que... O sea, ese está en mi top. Sí. Que, o sea, hermanos, sí que estaban lejos en el 2003, con este Tweety González, wow. Entonces, mi niño, perdón el paréntesis, entonces ahí empieza este trabajo artesanal, y también como que tuvimos una visión, y es, por ejemplo, entonces, ¿cómo hacemos el primer video de nuestra canción, del sencillo que era No Me Veré Caer? Que las emisoras muy lindos, yo llamaba a los directores y me la pusieron de queridos. Entonces... ¿cómo le hacemos un video? Entonces en ese momento había un flash mob muy famoso de Oprah con Black Eyed Peas, que era como poner a la gente a hacer una coreografía, y yo desde un principio dije: mi fuerza son mis fans, entonces yo quiero que los fans sean los protagonistas. Entonces buscamos cómo hacer una coreografía, convoqué a los fans, nos pedimos los permisos y nos grabamos el video en una esquina de la 82 con el Centro Comercial Andino en Bogotá, y ahí generamos un contenido muy lindo, y la noticia fue: Yepes tiene de protagonistas a sus fans para su video. Entonces los fans de las otras ciudades me dijeron: ¿y los que estamos en otras ciudades qué hacemos? Entonces yo dije: pues hagamos un video virtual. Y ahí empieza este lindo camino, que es entonces a través de una agencia de publicidad, una marca de computadores, Hewlett Packard, si quieren patrocinar este podcast, por favor. Me buscan y me dicen: Sebas, vamos a lanzar un computador, se llama el All-in-One, y queremos darte la plata para que hagas tu video y saques el computador en este video. Y entonces la idea fue... Yo creo que yo sí recuerdo haber visto algo cuando de no eso. queda nada, que fue la canción, pues como que incluso como solista más me ha dado pues como esa satisfacción de conectar con el público. Una hermosa canción que, curiosamente, por ejemplo, cuando estábamos produciendo con Toby, yo le canté esa canción así, voz y guitarra, antes de empezar pues a la artesanía, y me dice:
yo no sé si esa canción, pero yo le dije, hagámosla, no pasa nada, o sea, ¿quién está diciendo que sí, quién no? Hagámosla. Y ahí yo no sé qué pasó, un regalo de Dios, porque ese fue como ha sido mi canción como solista, pues en realidad, cuando no queda nada, una muy linda canción, además Toby es increíble productor. Entonces mi niño, ahí empiezo a entender las alianzas con las marcas y las cosas, y dije, pues estos van a ser mis disqueras. Entonces ahí nos dedicamos como equipo a buscar siempre marcas que quisieran hacer activaciones de marca y tener los insumos económicos para poder seguir echando para adelante. En ese momento llega Rosa Lagarrigue, que abre. Rosa Lagarrigue es la dueña de una agencia española que se llama RLM Management. Okay. Yo venía siguiendo ese loguito desde hacía mucho porque era la manager de Bacilos, Alejandro Sanz, Miguel Bosé. Hay palabras mayores. Sí, o sea, las grandes ligas. Y esta señora le vende el 70% de su compañía al Grupo Prisa, un grupo español, dueños de Caracol Radio Colombia. Entonces, cuando ella ve que tiene como esa conexión con la radio en Colombia, abre oficinas en Colombia y me llaman y me fichan. Y yo dije, listo, muchachos, esta mierda me salió. Sí. ¿Y no? Okay. Otro guarapazo. No, sí, pero yo creo que era eso. No fue lo que esperaba. Con Rosa me vi 2 veces porque vino a shows con Sanz, en los que me dio, pues, digamos, ahí como unos grandes regalos, pues, que fue abrir esos conciertos, bueno, estar ahí, pero, hombre, ¿me entiendes? O sea, esta mujer tenía todo para... y no me dio el chance. Pero también porque ahí la industria en Colombia empezó a aportarse. Hay un loco que se llama Diego Toro, manager de Chucky Town, no sé si aún, que un día en un picnic, en un parque ahí, como de una invitación colectiva de una marca, me dice, yo, ¿sabes qué estoy haciendo? Con todos los artistas con que me encuentro, les estoy ofreciendo una disculpa por esos años, porque sé que las disqueras tratamos muy mal a los artistas, pues diría. También me pareció muy lindo de él, muy noble de su parte. Pero sí, ahí digamos, mi niño fue... Todo estaba bien, pero yo no supe leer el entorno, y además este romanticismo de músico, Milelo, perdón que hable tanto, pero entonces yo, nada, es por ahí y yo le creo a esto, y yo no entendía, por ejemplo, que Balvin y todos los que ya estaban empezando a ocupar esos grandes espacios tenían una visión muy distinta del negocio, que cobraban 5 y se gastaban 4 en promoción y 300 en su puesta en escena. Yo cobraba 5 y me gastaba 8 porque quería llevar músicos y todo tiene que ser hijo de puta. Entonces me gasté el dinero en comprar in-ears, comprar un set de pianos increíble para el performance en vivo. O sea, todo era hermoso, pero no era el momento. No era el momento. Ok. Oíste, Sebas, pero de todas esas cosas que vos podrías decir, o sea, a los músicos que estén viendo esta conversa, ¿cuáles podrían ser como los mayores aprendizajes que vos ya hoy podés tal vez decir, esto es lo más valioso que yo he aprendido en todos estos años de estar trabajando solo? Yo creo, mi niño, que hay un gran talento en identificar el equipo que te puede ayudar y en saber delegar. Ahora, es como un dilema muy grande, porque quizás lo que hoy en día se aplaude mucho y genera también a la vez, y porque sé que lo eres, muchas satisfacciones, es autosuficiencia, ¿cierto? Y eso está muy bien en lo que tú sabes que eres muy bueno, o más que seas bueno, como que tienes claro qué es lo que quieres expresar. Entonces, a nivel del estudio y de la creación, bacano que te permitas como esa autosuficiencia. Pero yo creo que el gran aplauso que hay que darle a los artistas, no hablemos de más o menos talento, porque ¿quién es uno? Pero los artistas que logran ciertas cosas es que tienen muy claro quién es el bueno para qué, y lo saben y se saben acompañar. Yo creo que ahí está muy clave. O sea, está muy bien que tengamos esa profunda inquietud de ir solos, pero es más fácil ir acompañado, y es clave, mi niño. O sea, eso hace absolutamente toda la diferencia. Entonces yo pienso que ahí está, no pelearnos con las formas. Y sí, un buen gerente es eso, un gran gerente, que además el que más sueldo se pone y todo, es el que sabe quién es el bueno en qué, y él quizás está tratando de ver un poco más lo que a mí en su momento me faltó, un poco más la panorámica del asunto, para no porque lo triste de esto, y los músicos lo entendemos, mi niño, es que cuando nada falla, cuando eso falla, uno se
¿cierto? Eso no es culpa ni de nada, sino que en que no soy mejor, en que no soy bueno, que me falta, ¿sí? Esta altohogana, eso que seduce tanto. Vamos a tirar otra vez. Sí, mi niño, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, Luisa, mi esposa me dice que yo soy tripolar, ni siquiera bipolar, tripolar me puso. Porque es que uno... Sí, somos muy emocionales. Sí, uno es muy emocional. Sí, de acuerdo. Que ahora no significa que te aísles, tienes que tener la foto, trata de ver la foto completa, perdón el paréntesis. No, pero total, ¿vos sentís que te has tenido que reinventar varias veces en todos estos años, o no? Yo creo, mi niño, que más que reinventarme es como reivindicar muchas cosas, mi niño, ¿cierto? Pero sabes que oyendo tus podcasts, el podcast con la psicóloga deportiva, que no lo he terminado, no he tenido tantos platos para lavar por estos días mientras te escucho, pero mi cuestionamiento personal por estos días, niño, ha sido que realmente lo que yo creo, mi gran... cuando voy en la bici y me atravieso el palo, este palo que normalmente me atravieso para irme de jetas contra el mundo, es el seteo mental. Cierto, yo debo mejorar mucho esa manera en la que me hablo y en la que intento darme mi lugar. A mí me cuesta mucho eso. Quizás por eso también gran aprendizaje y casi que buscando cartas astrales, constelaciones y hasta palputas, es que yo funciono en grupo. Yo funciono bien como en grupo. Entonces, porque quizás la vida como que me ha dado ese aprendizaje de ponerme al frente, como para que el mundo me reconozca, pero a mí me cuesta, no creas, o sea, soy un ser muy inseguro, y eso está basado en un altísimo nivel de exigencia que si nos vamos a otro mundo, que puede ser otro capítulo, claro, lo he reconocido y es que crecí sin mi papá, entonces hay una necesidad de reconocimiento del mundo, de ir siempre de bueno, de que todo conmigo tiene que ser 10 o si no, no sirvo, un nivel de exigencia que obviamente lo que hacen, ese nivel de exigencia nunca te lleva a lograrlo, sino que te lleva siempre la tendencia a que te paralice. Sí, porque el entorno, pues si tienes ese nivel de exigencia, sos el hijo de Cristiano Ronaldo, quizás puedes llegar a ese nivel de exigencia, pero si tienes ese nivel de exigencia y tienes que pagar un arriendo y tienes que eso lo que hace es paralizarte, porque empezás una cosa, hay alguien que lo puede hacer mejor, entonces lo dejas tirado, ¿me entiendes? Es horrible. Sí, es un autosabotaje muy teso, muy constante, teso. Exactamente, sí, ese es el jabón de ese tobogán, es el autosabotaje, se llama así. Hijo de puta. Entonces mi niño... ese pues es mi aprendizaje, como tratarnos un poquito mejor. Y finalmente hoy por hoy lo que hemos dado cuenta es que la industria hace 20 años, y lo vas a entender perfectamente, estaba mucho más enfocada en un merecimiento a través de tenés que ser muy bueno, sino cómo te van a firmar. Entonces había en mí una culpa constante de pucha, solo no canto mejor, si esto lo hace mejor y yo soy el que está firmado. ¿Me entiendes? Y ahora simplemente uno con los años y las heridas va entendiendo que esto es solamente expresarse, ¿me entiendes? Y si lo haces con dos notas y me hace sentir el universo entero, no necesitas, huevón, modos, ni escalas, ni blues, ¿me entiendes? Entonces, saber transmitir. Yo creo que es eso, mi niño, es empezar a tratarnos un poco mejor a nosotros mismos, en mi caso en particular. No, sabes que me identifico mucho con tu historia, Sebas, porque es que por ejemplo, muy resumidamente, pues la historia mía fue que con Popcorn pasaron cosas increíbles, pero yo no estaba persiguiendo eso. O sea, yo quería terminar. Eso te atropelló. Yo quería estudiar ingeniería eléctrica, conseguir un empleo, pues como un esquema muy tradicional. Sí, señor. En ese proceso, cuando finalmente ya tengo el empleo, yo entro en una depresión muy tesa porque yo dije, parce, no volví a tocar guitarra, no volví a escribir, no volví a hacer nada. Entonces me tiré al vacío, renuncié y yo dije, lo mío es la música. Total. Y empiezo ahí pues un proceso de empezar, bueno, ¿y aquí yo qué hago? Entonces arranco mi tema solista, pero a lo que voy, Sebas, es que pues nació Volta, nació todas estas cosas que me han traído hasta este lugar en este momento, pero uno empieza a mirar hacia atrás y empieza uno como a arrepentirse de tantas cosas que en ese momento pasaron y yo no hice. O sea, te escuchaba hablar como todos los aprendizajes, como ese entenderse uno mismo, hacer las paces con uno mismo. Yo creo que en mi carrera musical, y es como para reforzar lo que vos dijiste,
ese ha sido mi más grande aprendizaje, aprender a conocerme Claro, y hacer claro. las paces conmigo, porque yo me daba muy duro, yo no me estaba dando cuenta que yo manejaba como una tristeza, una amargura, eso que me llevaba a sentirme tripolar, que mi esposa me molesta o me molestaba, porque ya he logrado como un poco Qué lindo. alivianar eso. Ha sido también como que listo, es que la historia la estoy reivindicando a partir de este momento, empecemos a escribir distinto, entonces Claro. eso también como que listo, Te ha soltado un volvamos poquito, a empezar, pues no tiene nada. Papito, nosotros lo que hacemos todo es frecuencia y te voy a mandar una tabla si me la vuelvo a encontrar algoritmo que muestran las frecuencias en las que resuenan los sentimientos, las emociones y además por colores, que esto también es puro color, y la culpa, como ese remordimiento, pues esa culpa porque no fue como quisimos o porque bueno, lo que sea que cargamos mucho, es la frecuencia más densa de todas. O sea, ni siquiera las otras que generan acciones, no sé, el odio, lo que sea, son tan bajas como sentir culpa, mi niño. Y es hasta, inclusive emocionalmente tengo entendido que es como el origen del cáncer y de muchas enfermedades. Entonces, de corazón nos pido que esa mierda, además es muy curioso, Lelo, porque si quizás, o sea, si vos me pones a mí a describirte o si tú pudieras ver la manera en la que yo te percibo y te veo, marica, vos dirías, no, la hiciste, tú la hiciste. Sí, y quizás si yo te pido el favor a mí, yo también saldría de aquí. Sí, como, total, es que ¿me entiendes? O sea, uno no sabe como el impacto. No, pues con qué está cargando la otra persona. Claro, o sea, vos claro. tenés puestas unas gafas con las que ves el mundo, pero esas gafas tienen unas distorsiones y unas cosas que uno desde aquí, uno dice, no, este man la tiene ya reclara, ya la logró, ya la hizo. Sí. Pero uno está por allá, güey, puta, es que todavía no. Pues sí, es una locura eso. Bueno, ya como para adelantar un poco como al momento presente. Sí, señor. Hoy en día, ¿en qué andás? Yo vi a principio de año que estabas haciendo una música tuya. Ahorita me estabas contando también que te fuiste a Bogotá, donde un amigo tuyo, un estudio, hiciste unas canciones. Sí, señor. ¿En qué andás ahora? Pues creo que es muy obvio a lo que vas a llegar, pero contanos. Bueno, en noviembre del año pasado fui a Bogotá. Obviamente yo he seguido, pues la música ha sido, es que lo que te digo, no es sino, es cambiar. Es mover esos pedales de tu cabecita porque en realidad todo está... Mira, estamos un tatuaje que me dice, espérate que ya ni lo encuentro. No, espérate. Hay uno que es un cerebrito con un cuchillo. Ay, lo vi, sí. Padre, yo no, tengo que parar esta pensadera tan tremenda. Y afortunadamente he tenido la bendición, hermano, de vivir... bien de esto, ¿me entiendes? O sea, de por lo menos poderlo cubrir todo, desarrollar otros aspectos de mi vida. Ahora tengo un hijo, hermano, por el que me babeo y una mujer que me acompaña y finalmente estamos aquí, ¿me entiendes? Casi 45 años en 2 semanitas y uno hay que mirar para atrás más bien y abrazarse y decir, yo puedo vivir de esto y lo hago muy bien, al igual que tú, somos muy buenos. Entonces he venido obviamente tocando, bendito Dios, pues que con San Alejo se hizo un catálogo y la música finalmente, ayer por ejemplo estaba en un cumpleaños de una amiga y una chica emergente en la música regional pop nos cantó 2 canciones de Selena, temazos, y yo digo, ¿cuánto tiene esta música? Y qué lindo es, sigue vigente. La música es absolutamente atemporal, entonces y un amigo me enseñó esto, Pedro Malaver, que la industria vive un 70% del catálogo y un 30% de la novedad. Imagínate la relevancia que tiene. Y claro, es real. Vos vas a un concierto de un artista que admires mucho y que quizás haya lanzado algo. Yo voy a ver a Incubus y que nota lo último que está haciendo. Pero si no me canta Drive o Nice to Know You o de ahí para atrás, yo me tumbó. Sí. Entonces el catálogo es una cosa, es una bendición y yo he tenido esa fortuna de seguir defendiendo hoy por hoy pues y disfrutando ese catálogo de San Alejo que
claramente de un tiempo para acá ha tenido cierta demanda porque los que crecieron con nosotros ahora son los nuevos viejos. Ah, sí. Entonces los que están en su oficina y de repente en su playlist suena Barman y puta, mi prom, Sí, mi excursión, sí. ¿en qué estará? No, ahora soy gerente de esta empresa, entonces ¿por qué no los llamamos para el aniversario de la empresa? O me estoy casando, uy, qué nota la hora loca con Barman. Sí, Entonces sí, sí. eso ha sido una bendición. Yo he seguido pues dándole a eso y paralelo a eso, no con el ritmo que hubiera querido, y fue simplemente porque no me lo permití anímicamente de lanzar más canciones. Entonces obviamente he venido haciendo una canción por año. Incluso la última canción que lancé fue una canción que le compuse a mi hijo, pues, que se llama Lorenzo, y la hice toda en casa. Pero entonces en noviembre empecé a sentir como lo que te pasó a ti quizás cuando te fuiste por esa bebida que no era la tuya, la de oficina, esta es tu vida. Y yo el año pasado le dije así literal a Santiago de Luchi, le dije, vengo acá y necesito pedirte un favor como amigo. No tengo plata para un álbum, pero tenés dos opciones, bueno, o nos parchamos aquí o me tenés que ir a visitar al hospital porque yo me voy a enfermar si yo no me saco este taco tan hijo de pucha, y este taco tiene que ser con música. Yo lo necesito, o sea, estoy atrancado y yo me voy a enfermar. Y me dijo, no, usted es que es huevón, venga mi agenda tan, en enero lo espero 3 semanas, cierro el estudio solo para usted y vamos a sentarnos. Convoqué a Empa, el baterista San Alejo, un gran compositor. Esa es la otra cosa, que uno va también, hermano, pues con golpes y aprendiendo uno para qué es bueno y para qué no, y eso es tan liberador. Sí. Yo sé componer, pero yo sé quién hace hits. ¿Sí? Y si de vez en cuando me sale uno, qué bueno. Pero yo sé quién, hijo de pucha, tiene eso. Y Empa, el baterista San Alejo, es un compositor increíble, Jero también. Entonces es muy lindo que hoy los llamo y les digo, chicos, ayúdenme a escribir porque sus canciones me lucen mucho. Entonces me encerré con Empa y con otros amigos, nos escribimos 7 canciones y una que ya venía pues hecha. Las estamos trabajando. Que espero pues compartir este año porque pues, y ya tengo pues un bultico más, entonces quiero lanzar 4 y 4, espero que sea pronto. Y bueno, paralelo a eso, hermano, pues me pasó una cosa muy linda, fue que en una llamada llamé a Toby Tobón a pedirle que me ayudara con unas cositas de la producción de estos temas. Eso fue hace un par de meses y cuando lo llamé no me dejó ni contarle a qué lo llamaba yo, y más emocionado me atendió la llamada y me dice, Sebas, te tengo una propuesta, estamos empezando a formar otra vez Equimosis, José, Andy y yo, y nos gustaría que completaras ese trebolito ahí, esa alineación. Que sí, yo, hermano. Claro, weón. Sí, por ¿a dónde tengo que ir ya? Sí, por supuesto, sí, hermano. O sea, ustedes son mis ídolos, ustedes son mis amigos, a ustedes les debo lo que ha pasado con mi música, porque lo de San Alejo se hizo con ustedes, lo mío de solista. Mentores, o sea, mira, José fue el que prácticamente abrió esa puertica para que San Alejo ¡prum! Él fue sin duda alguna, o sea, ni prácticamente, él fue el que nos llevó hasta allá. Entonces dije, tengo una profunda gratitud por ustedes, me parece hermoso que se den esta oportunidad 27 años después de que la banda se acabó en 98. Oíste, ¿quién fue el de la idea de volver que se volvieran a juntar? Creo que Pablito Ramírez, el manager de Equimosis, porque Equimosis siguió andando, bueno, pues tú estás clarísimo ahí. Y Andy siempre ha estado pues como Andy, el fundador de Equimosis, quien fue dueño del nombre, pues, o aún de cierta parte. Pablo le decía, hombre, busca a Toby, busca a José, busca a los originales. Incluso creo que buscaron a Juanes. Y Juanes les dijo que estaba, pues él está en otro estadio de su vida, claramente, pues. Pienso que hoy deberíamos eliminar esa pirámide, y cada vez se ve un poco más, porque pues sí, de repente hoy no sos nadie, pero no te toma años, bueno. O sea, te puede tomar que de hoy a mañana, hermano, algo pasó y llenaste de Argentina sin haber ido de promoción en tu vida. Total. Entonces hoy creo que el mensaje de esa velocidad de visibilidad que tenemos ahora debería quitarnos sobre todo la cabeza de no, tenés que escalar para llegarme, y ahí sí vamos de tú a tú. No digo que sea el caso de Juanes, pues, pero claramente Juanes es de las ligas, sí, superpoderosas. Sí. Entonces, hermano, pues como que cuando la vida te tiene algo, me llegó esa vacante ahí. Sí. Entonces Pablo le insistió mucho a Andy que se viera con José y con Toby. José y Toby dijeron, pues qué lindo revivir esto, y una cosa fue llevando a la otra, y quizás así como para San Alejo fue como todo tan dado y para solista me tocó tan complejo, ahora quizás como que todo está, porque mira, hermanito, que estamos trabajando dizque para nuestro primer concierto en octubre, y la semana pasada nos dijeron, chicos, ya hay una fecha el 5 de junio, si no están listos,
alístense de malas. Les dije, chicos, ensayo todos los días, menos el miércoles, que ya estoy con Lelo. Pero entonces ha sido hermoso, hermano, porque me siento como un instrumento para que ellos tengan una reivindicación con un sentimiento de sus vidas. Equimosis, hermano, pues en verdad hay dos cosas muy lindas que han pasado. Una, acordarme de en qué momentos de mi vida en la calle por la Santander o en el sprint de mi mamá con el equipo decidí que cambié por el Ibanez oyendo Equimosis, y ahora estamos aquí, qué lindo, y son canciones, hermano, increíbles, y cantándolas en el estudio porque las estamos retomando como para tener eso como hoja de ruta de los ensayos y todo. También entender esa necesidad que ellos tenían de escribir ese tipo de letras en una época muy dura. Una canción, por ejemplo, como Ciudad Pacífico, ¿no? Que le decía una ciudad frágil, tierna, donde los niños jueguen con miel. O sea, una cosa que parece tan como tan infantil, pues como una letra, como, marica, ¿qué cantamos eso en 2025? Pero, acordate, estos muchachos que caminaban para llegar al ensayadero a escribir eso, ¿me entiendes? En un Medellín distinto. Complicado. Y bueno, Equimosis es una leyenda, y aún así, pues hoy que estoy escuchando mucho esas canciones otra vez, marica, esos manes como tocaban en esa época, y Juanes cantaba mucho. Por ejemplo, ese ha sido mi reto en estos días, que hay unas hijueputas notas que yo estoy, hermano, soy todo el día en la casa, a ver si llego, y mi señora es como, no mayo, pero estoy muy nervioso, o sea, como músico, tío, estoy cagado el susto. Pero no sabe que está listo hasta que me mandó. Sí. Qué reto más bacano, qué reto más bacano. Sí, entonces sí, están regrabando canciones del Ciudad Pacífico hacia acá. Sí, obviamente el componente mío ahí no es pues entrar claramente, ¿no? Sí. Tengo ese inclusive soy más rockero de oído que de actitud. Sí. Pero obviamente el componente mío ahí es volverlo más pop. Pues de hecho como lo que se ha compartido es muy gracioso, pues como la genialidad de la gente. Entonces hace poquito dijo, no, pues hay dos, Equimosis y Equipopsis. Ok, no, yo vi comentarios que, entonces es como frisbee, pero en el rock. Pero vení, como para aclarar un poco la cosa, o sea, en realidad nace este nuevo proyecto, pero no se llama Equimosis. Sí, de acuerdo. O sea, no se escribe diferente. Se llama Exmosis, el origen. Ajá, sí, señor. Okay. Entonces, y claramente, pues lo que creo yo, sin haberme sumergido mucho en este tipo de situaciones, pues que son apenas normales y que son humanas, pues como Equimosis venía sonando, atendiendo una escena, creo yo, pues una escena diferente del pop o del mainstream, porque en el mainstream cabe mucho, pues cabe el rock también. Van a seguir andando los dos, no sé, creo yo, pues esto así, pero lo nuestro, eso ya arrancó, hermano, con toda. Y hasta el momento es simplemente empezar a revivir esas canciones o piensan componer también. Sí, claro, pues es que con estos manes, ¿cómo no aprovechamos semejante sensación? Y esa es la idea. Sí. Yo no sé hasta dónde se pueda coger estas canciones y traerlas a hoy, con lo que podemos hacer hoy, con la tecnología de hoy, y ver si se pueden sacar, lo que dicen es, de pronto hagámoslas como grandes éxitos con tu voz. Y ahí eso le metemos unas 3 o 4 canciones. Hay obviamente una emoción muy grande, entonces hay 8.000 ideas en el aire, y claro, y pues no todo, una nostalgia, una admiración, verle la alegría a José. Entonces yo digo, qué lindo todo lo que él ha hecho por nosotros, y cómo la vida me pone en un lugar en el que yo de alguna forma puedo con mi tarea ser un instrumento para que él reivindique muchos sentimientos, sea como sea que la banda se haya acabado. Y finalmente mi Lelo, esto se trata de canciones, y la verdad es que Equimosis tiene unas canciones, o sea, hoy que nos mandamos el setlist, o sea, La Tierra, Solo. ¿Dónde va a ser ese? Se llama Centauro, yo no lo conozco, en Envigado. Sí, creo que sí sé cuál es, sí. Fue pucha, hermano, volviendo a eso, perdón, o sea, Un Día, Música Enferma, La Decisión, o sea, es que son parte de mí, son unos temazos, o sea, en verdad, esos manes son y han sido muy buenos toda la vida han sido grandiosos, pues, todos, hombre, Juanes, Sebas, todos. O sea, me veo como en la obligación de
terminemos porque nos podemos quedar aquí todo el día. Yo tengo tiempo, o sea, porque tengo que ir por mi niño, pero a las 12. Ese es mi deadline. pero me gustaría como que cerráramos esta conversa que ha sido maravillosa. Tan lindo. Perdón si hablé mucho, Vos tenés como un parche en tu casa donde vos ahí maqueteás, haces tus cosas. Sí, señor. Para vos, ¿cómo ha sido como tener ahí tu rinconcito para construir tus ideas y todo? Una necesidad y pues hermano, un privilegio que hoy por hoy eso pues se pueda tener tan fácilmente. Antes eso no era viable. Es que eso pues, era una locura. Sí, en el 2003 yo me acuerdo que es que fue pucha, eso es qué berraco vicio el que tenemos nosotros, pero a mí me sobra cualquier pesito y entonces uno se mete a ver qué hay por ahí para jugar, para sí, dañar. Sí. Y me acuerdo que ese fue mi vicio con los primeros pagos de San Alejo. Lo primero que hice fue ver, me acuerdo, un video de fotografía de Juanes, una toma que le hacen al hombre como con un computador y una Mbox. Y yo, este man, ¿cómo está trabajando ahí en cualquier rincón? Y yo, entonces le pregunté a José, ¿cómo es esto? Y esto se llama una Mbox de Pro Tools, que es una cosa chiquita, y el Mac, y Pro Tools, y a mí en el 2003, esa fue mi primera inversión. Tran. Okay. Entonces, claro, obviamente ahí todo sonaba horrible por obvias razones, pero empieza esa inquietud y hoy en día es una de las cosas que agradezco, pues que claramente este tipo de estudios de otro nivel como el tuyo nunca pueden dejar de existir porque uno sabe hasta dónde tiene también entender sus limitaciones, sí, como decía ahorita. Sí. Entonces, yo puedo como organizar todo y hay muchas cosas que esas maquetas las puedo dejar porque finalmente tienen un carácter de interpretación que quizás digo no va a volver a pasar, pero hay cosas que yo digo esto me toca irme para donde Lelo o para donde sea a ver qué pasa. Sí. Pero no, es maravilloso siempre, pero creo que esto siempre tiene que estar en función. Hay una cosa que me enseñó muy linda un manager alguna vez y me dijo, Sebas, es la calidad al servicio del concepto. Entonces yo creo que si tú tienes un concepto hoy en día y finalmente pensaría yo pues aquí hablando de otra cosa que las artes de la grabación o lo que premian con eso es en realidad contar detrás de cómo se grabó porque simplemente no se quiso así, ¿entiendes? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos un poco con es que esto emociona mucho hablarlo? ¿Qué fue lo que nos pasó un poco con De lo Oscuro a lo Puro, con Toby, con José, un hombre absolutamente genial, chepe y muy inquieto, entonces era como en una canción que se llama Duele Tanto, empezó a caer un aguacerote en Medellín y sacamos un micro tapadito así para capturar la lluvia, pues hoy ya lo buscas en Splice, pero en ese momento era la magia de eso y por ejemplo, era esta canción Duele Tanto, nos sentamos un rato primero a oír Tom Waits y entonces lo que decíamos, este man suena sucio y tal cosa, entonces José desafinaba cosas, o sea, ahí no, es que está mal, pero es al servicio de un concepto, ¿me entiendes? Y eso es lo que creo que hoy debemos abrazar y agradecer con el hecho de que, por ejemplo, antier fui a Bogotá a entregar un jingle, me sale mucho trabajito, pues me sale trabajito publicitario que además, no sé si te pasa, pero agradezco, que es lo que creo que te pasa a ti cuando produces para otros, que como no es tan personal, entonces no estorbas tanto en cada proceso. Sí, entonces cuando es una canción, puff, cuando es una canción por encargo, como que aquí no estoy yo. Ajá. Entonces es brota. Pero claro, ¿qué me pasa? Que el espacio que tengo en casa ni siquiera tengo puerta y ahora la casa es de mi hijo. ¿Sabes dónde produje todo ese jingle que entregué el lunes? En el salón comunal del edificio. No jodas. Entonces, ¿qué me tocaba? Y te vas a cagar de la risa. Me van a bajar una cobija. Claro. Y así la guitarra, tal. Y obviamente la pelea fue con grabé en un baño grande porque eso reverbera un montón. Claro, y dije, bueno, la canción suena, o sea, la pelea fue eso, pero dije, yo no voy a mezclar esto. Brutal esa historia. Creo que la bendición es que finalmente esto nació y siempre va a ser expresarse. Y esa necesidad y esto quizás nos lleve a esa posibilidad de que estoy sintiendo esta vaina ya y la tengo que sacar ya, ¿me entiendes? Sí, o sea, yo no sé, como tú cantas otra canción de lo mismo, esa no se llama así, ¿cierto? Sí, ¿no? se llama así, sí. Yo lo que siento con eso es que eso sonó así esa vez y quizás
esa es tu manera de cantar, que es brutal, pero esa mierda si no la captabas ahí donde estuvieras no iba a ser nunca. Entonces... No, y lo peor es que hoy la escucha uno y uno es como que, ay, marica, yo ¿cómo canté hice eso esto? así? No, pero le da a uno como pena, duro, como que, ay, no me daba, mira cómo me rasgué, no. No, y eso es lo que yo digo, ¿cómo lo hace? Okay. Qué loco, ¿no? Sí. No, yo valoro mucho que hoy podamos llevar cómo condensar o cómo plasmar esa necesidad de expresarnos y lo llevas en verdad. Yo para donde voy me llevo un paralcito y en mi espalda está la interfaz, el computador y el micrófono. Sí. Y fucking splice y la guitarra, pues, ¿cierto? Sí, y chao. Hay que aprovecharse. ¿Cómo has utilizado vos en estos últimos años las redes sociales en pro de tu mismo proyecto personal, tu música? Pues te lo pregunto es porque pues aquí se ha conversado casi creo que con todos, como el tema de las redes sociales para los músicos es un reto gigantesco. Claro. Las redes sociales, ¿vos cómo has utilizado las redes como para mantenerte vigente, para conectar con tus seguidores? Fuiste como pionero en Twitter en su momento. Sí, señor, sí. Hoy en día, ¿cómo es tu relación con las redes? No, papito, es que sin eso yo no tendría, pues la historia sería totalmente distinta. Uh-huh. Porque finalmente, como te lo decía al principio, yo sentí que mi batallón eran los fans. Uh-huh. Y ahí encontré un enlace directo, sí. ¿Entiendes? Ese poder de responderles, no esperar a una convocatoria de una emisora para tener este vínculo, sino simplemente lo tenés ahí contigo, lo llevas todo el tiempo. Y ponte a pensar una cosa, mi niño, que también nosotros como fans desde la niñez, que te lo decía ahorita, por ejemplo, con este programa Yo José Gabriel, que eso era los viernes en la noche, y yo me entraba a ver quién iba a ser el invitado de la semana, y volvía a salir, pues, o lo que fuera, pero... porque finalmente cuando uno se enamora del arte o de la expresión artística de alguien, a uno también le inquieta mucho saber cómo vive esa persona para saber qué es lo que lo lleva a expresarse de esa manera. Sí. Y hoy en día, o antes le tocaba a uno esperar en las páginas web meses a que un artista sacara las fotos de cómo hacía y todo lo que sea, y acompañar a los artistas en ese día a día, en esa humanidad, me parece que es valiosísimo. Entonces yo lo que creo es que eso hay que abrazarlo, amarlo y agradecerlo berracamente, además porque seamos sinceros. No sé, el presidente de Sony, listo, miren este talentazo, y después de que medio te escuchan o al tiempo que te están escuchando están mirándote. Entonces, ¿y cuántos seguidores tiene? ¿Y esto cómo tratan? ¿Y esto cómo se traduce? O sea, es difícil porque medirte es absolutamente agotador, ¿cierto? Y entonces esa vaina... Eso sí que lo manda uno rap diaria y varias veces por ese tobogancito. Todo el tiempo uno, mientras haces el scroll, estás con el piecito así, esto está más lícito de la cuenta hoy. Pero mi niño, hay que usarlas a favor, y además cuando uno se las está disfrutando, eso se siente, y eventualmente, mira lo lindo que me contás ahorita, y si me permites expresarlo acá, vos estás muy dispuesto a ver la foto y ver por dónde se van las cosas, man, y no vas a dejar de ser el increíble músico que eres. Y si este podcast, por ejemplo, lo que hace es que te amplía ese rango de aceptación y te da más visibilidad, y eso finalmente se traduce en que sigas haciendo lo que amas, hay que agradecerlo berracamente. Sí, total. Entonces, no, yo lo agradezco mucho por todo y por todo, porque a veces me da con qué, porque además hay una retroalimentación muy linda. Cuando compartí la semana pasada lo de Exmosis, la reacción de todo el mundo es como de casi todo el mundo, pues en realidad es como se alegran mucho, y eso es muy bonito. Claro, o sea, qué bueno, qué bueno no tener que esperar hasta vernos por ahí, sino que es de una parce. Eso hay que sacarle provecho, y eso no está mal, no es una amenaza, no es una boleta, eso es. Y finalmente yo creo que el ejercicio de nosotros, Milelo, es tocar vidas, y ahí sí que es la calidad por encima de la cantidad, ¿cierto? Entonces, es cierto. Jorge Ovalle, un pelado que sabe mucho de la música, le escuchaba en un podcast que finalmente, mi niño, si vas construyendo vos tenés una carrera así, vos tenés tu público, y con eso hermano, eso es
tesoro. Sí, ¿Me total. entiendes? Que mucho más valioso y se va, no sé, un man como Jorge Drexler, o sea, vino aquí al Metropolitano 2 noches repletas y tiene un ecosistema propio en el que además, primero, lo más importante, le dejan ser el mismo. Él no se está adaptando a ver cómo me visibilizo, ¿me entiendes? Y tiene una carrera tan sólida, es mi sueño, o sea, tiene una carrera tan sólida que simplemente anuncia una gira y se la da y uno cree que sí mucho aspaviento, pero pucha, dos metropolitanos, ¿me entiendes? Seguidos, pero esta puesta en escena, por ejemplo, me pareció muy linda porque fue como la antítesis, siento yo, pues es mi interpretación, como muy estudiada de lo que es, porque el man ni siquiera puso sobre no sé si fuiste a verlo. No, nada. El show es ni siquiera sobre tarimas, o sea, es como todos a ras de piso, casi que un ensayo, y el backing era una tela en la que simplemente proyectaban colores, o sea, no pirotecnia, o sea, es como, no vamos a esto, o sea, a una vaina de canciones. Incluso hay una canción que habla del agua y, weón, o sea, esto solo pasa cuando te permites esa pureza. Entonces el telón lo pusieron azul y era un telón blanco y el man decía algo del mar y empezaba a mover él. Se iba hasta atrás del escenario a pegarle y se empezaba a mover como si fueran olas. Y no, eso es algo... ¿Qué nota? Entonces, yo creo que nosotros ya hicimos la tarea porque ya hemos tocado, pues tú a mí y quizás yo a ti, ojalá, y del mismo modo en el sentido contrario. Pero mi niño, si tocaste una vida, weón. Sí. Ya estás de vacaciones, de vacaciones, ¿me entiendes? Entonces, voy a contar esta última cosa, perdón. En Venezuela, en el año 2007, fuimos con San Alejo a una gira promocional. Y fue muy lindo porque ya había un club de fans esperándonos, convocado por una emisora, que nos acompañaron como a esta cruzada de medios. Y cuando nos despedimos de esta gira promocional, al segundo o al tercer día, este mismo club de fans nos acompañó al aeropuerto. Cuando nos despedimos, una niña me entregó una cartica en una cartulina rosa, y yo le eché aquí atrás en mi estuche la guitarra. Y me acuerdo que en ese entonces tenía en la espalda una Squier Jazzmaster rojita que había conseguido por ahí. Sí. Entonces, a la que no me daba tanto pesar como cargarla en un estuche blando. Ok. Sin vergüenza yo. Y ahí eché la cartulina. Cuando llegué a mi casa en Bogotá, desempaqué la guitarra, saqué la cartulina y decía... esta chica me contaba, una adolescente, que había estado considerando seriamente la idea de suicidarse. Y me dijo, pero vos, yo que para vos soy una desconocida, y me abrazaste como me abrazaste, eso me hizo ver que en mi casa me tratan muy bien, que en mi casa me aman. ¿Cómo no estoy viendo esto? O sea, si vos me hiciste sentir ese amor, pues creo que ya no lo quiero hacer. Y entonces yo dije, tenía 27 años, 26, dije... Esto fue lo que yo fui a Caracas, a nada más, ¿me entiendes? Sí, total. De repente, con un puto gesto, por la capacidad tan compleja de estar presentes, por permitirme como estar presente ahí, porque si quizás yo no la hubiera abrazado por estar, no sé, chateando en BlackBerry o peleando con alguna mierda, pero ese gesto, cambió un curso, ¿me entiendes? Total. Entonces, y no digo pues que yo salve una vida, yo simplemente creo que lo que pasó es que hay que permitirnos, con Richie, el saxofonista San Alejo, que nos vimos hace poco por la ciclovía, pues lo invité a la ciclovía porque vino a tocar con Shakira. Y me dijo una frase que se la estoy robando todo el tiempo, porque en medio de esta charla trascendental en un andén, viendo a mi hijo comer chitos, y me dice, Sebas, es que a la final uno está donde está. Sí. Mi hermano le dije, ¿sabes qué? Listo, no hablemos más, chao. Sí. Uno está donde está. Uno está donde está, total. Entonces, total. No, bueno, qué lindo. Sí, hombre, Seba, no, te quiero agradecer por haber sacado este rato. A ti, hermanito. De verdad que desde el principio de esta idea del podcast quería que se diera este momento y me siento muy agradecido y feliz de haberte tenido aquí, que nos hubieras contado tantas cosas. Tan lindo, sí, perdón. Y no quiero que te vayas con las manos vacías. ¡Epa! Te quiero regalar una bolsita de este hijito, este otro hijito, se llama Café Volta. ¿Qué teso vos? Vos ahorita dijiste que venís de una familia cafetera. Claro. Espero que, me imagino que has probado muchos cafés. Este es un café que es un blend
con café de Antioquia y norte de Santander. Ah, qué lindo, hermano. Entonces es un café que saco en conjunto con unos amigos que tienen una marca de café que se llaman Distrito Radio, y ellos me alcahuetean mi amor al café y hacemos el café Volta. Entonces te quiero regalar. Gracias, pues, papito. Te queremos Esto regalar. es un regalazo, hermano. Que lo pruebes. Todo lo tuyo tan bien hecho. Qué belleza, Es un hermano. café Eso es mística. con notas rockeras. Qué lindo, hermano. Espectacular. Da hasta pesar como destaparlo, güey. No, puedes guardar la bolsita, Sí. pero hay que tomárselo pesar de No, algo. claro. Sí, por supuesto. Gracias. Ah, pero este es para moler. Oh, yo te lo muelo. Listo, papito. No, Muchas Sebas, gracias. no, muchas gracias. No, a ti, Te mi deseo hermano. muchos éxitos en este capítulo de empezar a tocar con tus ídolos y Sí. con quienes fueron tus mentores. Sí. Espero verlos en vivo. Por favor, hermano. Y Imagínate. también con esta otra música que hiciste, pues finalizando el año pasado. Sí, esto viene también, ojalá Y pronto. quiero públicamente también como invitarte a que esta sea tu casa, tener las puertas abiertas cuando quieras que nos las oyemos acá. Y algún día hicimos el experimento, hay que volverlo a... Llegué a Medellín a finales del 2020 y en 2021 empezamos tú y yo a vernos, que te caí con una idea y empezamos y nos la pasamos muy bien. Lo que me ha faltado a mí es sacar el tiempito también, perdóname, pero no, tenemos que hacerlo, hermano. O sea, es un gran momento. Por aquí te esperaré. Obviamente, papito, muchas gracias. Hombre, Seba, saludos por tu casa y nos vemos en... A ti también salud de salud. Dile que espero ese bowl pronto. Y bueno, a los guaguaus. De una. Gracias, Sebas. A ti, hermanito. Chao, amigos. Nos vemos.